Pues muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos pues este seminario web que tiene que ver con pues una gran actualidad, pero muy reciente actualidad. Esta nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Estos retos, estos desafíos, esto que ahora viene y que tenemos que reflexionar sobre todo. Creo que la reflexión es fundamental. Tener conocimiento de causa para generar conciencia. Eso es fundamental. Debatir también y obviamente de forma plural, muy propositiva, pues identificar estos alcances que tiene esta ley, esta reforma estructural y cómo se define obviamente en este ecosistema de las comunicaciones en México. Y pues por supuesto, ya veremos cómo hay ciertas transiciones y cómo hay una gran necesidad de pues, preservar una autonomía técnica de estos temas de protección de datos personales. Creo que es fundamental que maneje la ley y obviamente aspectos de inclusividad, de competitividad, de sostenibilidad y transparencia. Creo que nos van a dar una muy buena lección al respecto y de verdad creo que es maravilloso. Agradezco de verdad que se organice este webinar sobre un tema que debe discutirse, que no debe quedarse ahí guardado y que por supuesto debe ser dinámico. Pues muchas gracias y pues bienvenidos. Carmen. Muchísimas gracias, maestro José Luis Ponce. Él es el director de Tecnologías y Comunicación en la Asociación Nacional de Universidades y Instituciones de Educación Superior. Hoy es nuestro anfitrión para poder recibir a una gran comunidad, una gran cantidad de aliados y sobre todo igual aquí lo que nos deja este tipo de ambientes colaborativos es que el ecosistema de Internet en México es muy rico y somos de diferentes sectores. Entonces, bajo este modelo multi-stakeholder, hoy y bajo el paraguas de nuestra casa, que es San Núñez, hoy nos reunimos con expertos en el área de políticas digitales y de telecomunicaciones, los abogados Rubén Salazar y Sofía Solís, quienes hoy nos van a hablar sobre este tema tan reciente. Inclusive no va a ser la única sesión. Platicábamos en corto que muy seguro tengamos que llevar algunas sesiones para ir caminando, porque en una sola sesión no vamos a poder cubrir todo. También igual hoy nos acompaña la academia, nos acompañan los proveedores de servicios de Internet de México, nos acompañan igual empresas transnacionales que ya tienen acá inversiones en México, puntos de intercambio de Internet igual acá presente, también igual iniciativa, entre otras empresas de iniciativa privada, y también igual el sector gobierno, también igual tan relevante en este sector. Entonces tenemos a la triple hélice compartiendo este espacio y bueno, pues vamos a dar inicio, ¿sí? En este momento ya somos 54 y vamos a seguir creciendo en cantidad de participantes. Bueno, esta primera conferencia por parte de los abogados en este ambiente sobre la nueva ley de materia de telecomunicaciones, clave, desafíos y oportunidades, con nuestros invitados Rubén Salazar y Sofía Solís de Salazar y Solís Abogados. Son una serie de conferencias que vamos a estar llevando, organizados por el Punto de Intercambio de Internet de acá de Yucatán, ICSI, junto de la mano con LAC Digital Academy, junto con la Cámara de Empresas, la CANIETI, la ANUYES, a través de ANUYES TIC y la comisión que se llama CEDIES, que impulsa el desarrollo de Internet y de colaboración en las universidades, FTS Group, AMSID y por supuesto Salazar y Solís, y más los que se vayan uniendo a esta serie de webinars, pues vamos a estar muy en constante comunicación. Bueno, entonces me permito presentar y ya luego les cedo, por favor, abogados, la palabra y todo el espacio va a ser por ustedes. Por favor, utilicemos el canal de comunicación para que puedan externar sus consultas. Estamos seguros de que van a ser bastantes, así que estamos acá Miguel Quesada, Paola Novelo, el equipo de Anuyes y una servidora Carmen Denis. Por cierto, perdón, no me presenté, yo soy Carmen Denis, de ICSI y de LAC Digital Academy. Pues vamos a estar acá igual apoyando para la moderación. Bueno, primero voy a presentar a la abogada Sofía Solís, quien es abogada especialista en Derecho de las Telecomunicaciones y Derecho Digital, con más de 15 años de experiencia, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, con maestría en Abogacía Digital y Nuevas Tecnologías. Cuenta con certificaciones en Derecho Informático y Compliance Corporativo. Ha colaborado con firmas reconocidas como Chamber and Partners, asesorando empresas como Telcel y Telefónica México. Es socia fundadora de Salazar y Solís Abogados, SC,
y participa activamente en asociaciones del sector como la AMPI e Internet Society. Muchas gracias, abogada Sofía. Bienvenida. Ahora, paso seguido, voy a presentar a Rubén Salazar, abogado especialista en Derecho Empresarial, Derecho Digital y Compliance, con más de 13 años de experiencia en el sector jurídico y telecomunicaciones, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, con maestría en Abogacía Digital y Nuevas Tecnologías, cuenta con certificaciones en Derecho Informático y Compliance Corporativo. Es socio fundador de Salazar y Solís Abogados, SC, y participa activamente en iniciativas de conectividad y alfabetización digital a través de organizaciones como Internet Society y Semartec AC. Actualmente funge como secretario del Comité Legal de la Asociación Nacional de Proveedores de Internet Inalámbrico de México, conocido como WISP-MX. Ambos han impartido, tanto la abogada Sofía y el abogado Rubén, a ambos han impartido cursos y talleres en instituciones públicas y privadas, contribuyendo a la formación y profesionalización en temas de clave de derecho de las telecomunicaciones y transformación digital, y también igual miembro recientemente de la Cañete Sureste y un gran aliado de ICSI. Así que bienvenidos, abogados, el espacio es de ustedes y bienvenidos a todos los que se han unido. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Buenas tardes. Gracias a todos los que están presentes. Vemos que hay un gran quórum y eso nos alegra mucho. Siempre nos ha gustado compartir la experiencia que tenemos y estos temas que son importantísimos en este momento, nos atrevemos a decir histórico y político del país. Llevamos un par de semanas organizando junto con Cañetti y con ICSI esta serie de webinars y justamente ayer platicábamos con Carmen o sea, quedó al punto porque justamente ayer por la tarde se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley que va a ser materia del webinar del día de hoy. Pero bueno, antes de empezar, de nuevo, muchísimas gracias a ICSI, a Canietti y a todas las demás asociaciones que están aquí, que están haciendo posible este espacio de diálogo. Nos encanta ver a gente que si bien está en el sector, lo ven desde diferentes puntos de vista, ¿no? Nos encanta ver academia, nos encanta ver gobierno, nos encanta ver prestadores de servicios de telecomunicaciones y sin duda va a ser una sesión fructífera. Seguro habrá muchísimas dudas, nos encantará poder responder la mayoría de ellas en la medida de lo posible. También tomemos en cuenta que este es un sector que está evolucionando, que estamos justo en el punto no inicial, pero en esta cadena evolutiva. Y todavía hay muchos puntos que tampoco conocemos realmente porque todavía falta mucha legislación secundaria por desarrollarse. Pero bueno, aquí lo que nos interesa es darles un poco el panorama de cómo está regulatoriamente o legalmente el sector de telecomunicaciones y radiodifusión y de servicios digitales también en este momento. Y pues explicarles un poco de dónde viene y hacia dónde va la ley que se aprobó ayer en el Diario Oficial, la que se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación. Así es. Bueno, muchas gracias también por la invitación. Y bueno, para entrar un poquito en materia, pues vamos a platicar un poco acerca de los antecedentes. Ya en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de conversar un poquito de lo que empezó a suceder desde el año pasado, con estos movimientos que se dieron acerca, pues digamos, de los artículos torales desde la parte constitucional, para la parte de telecomunicaciones, como son el artículo 27, 28 constitucional. Vamos a platicar un tanto, digamos, cómo empezó todo este andamiaje para llegar a lo que tenemos hoy como la ley. Vamos a platicar un poquito de los proyectos también que se subieron, ¿no? De la iniciativa que se subió, un poquito los conversatorios donde se hicieron cambios afortunados. No todos los comentarios que hicimos llegar al Senado se tomaron en cuenta, digamos, en su amplitud, pero muchos sí fueron tomados en cuenta y están plasmados, pues, en la ley que se publicó el día de ayer. Entonces, pues, vamos a entrar en materia para tampoco tomar tanto tiempo. Vamos a tratar de no ser tan técnicos en la parte jurídica, más bien como que platicar. Como dice Carmen, si surgen algunas dudas, las ponemos por el chat y si vamos viendo que, digamos, que van dentro del tema y podemos ir nutriendo la conversación de ahí, estaría buenísimo, también para que no sea como nada más unidireccional. Entonces, pues vamos a empezar con los antecedentes. Vamos a compartirles una presentación que la tomamos pues básicamente como una guía para tampoco, digamos, irnos se nos da mucho, ¿no? Que si no tenemos guía de repente estamos en otro lado nosotros, nos encanta conversar de estos temas, entonces vamos a compartir esta presentación. Entonces, si la ven.
Listo. Bueno, pues sí, sí la logran ver. Ahora sí está en modo edición, si la pueden poner en modo presentación, por favor. Ya Sí, está, a ya, ver. sí, ya Sí, quedó. Gracias. perfecto. Bueno, pues aquí es tema, ¿no? Vamos a hablar de la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Aquí podemos empezar, pues, platicando acerca del título, ¿no? Sabemos que realmente el derecho a las telecomunicaciones tiene mucho tiempo que se empezó a formar, digamos, dentro de las materias del derecho no es tan vieja, pero realmente, pues, ya hay quien dice que inclusive el título de la ley ya se quedó un poquito en el pasado, ¿no? Realmente hablar de telecomunicaciones ya tal cual. Estamos hablando de un conjunto de infraestructura, derechos del consumidor y competencia económica normalmente. Y en este momento ya se habla un poquito más de infraestructura digital, ¿no? Que justamente converge en toda esta parte de infraestructura de telecomunicaciones, las clásicas que sabemos, antenas, cables, etcétera, pero también entran ya en juego los centros de intercambio de tráfico, ¿no? Los IXP y también los centros de datos, muy importante, y toda la parte del software y la nube para pues toda la también codificación de las telecomunicaciones. Entonces, pues empezar por ahí con ese comentario, que lo dice uno de nuestros machos también, el Fernando Negrete, que pues realmente si nos queríamos meter al mundo digital con esta ley, pues no va a pasar, ¿no? Seguimos en la parte de un tanto más de infraestructura. Y bueno, ahora vamos a ver las motivaciones, se supone que se dieron para toda esta cuestión, ¿no? Lo que se repite durante todas las iniciativas y también ya, pues digamos, la exposición de motivos de la ley, pues es la cuestión de conectividad rural, de conectividad universal o de acceso universal, que justamente esto es para lo que se hicieron las modificaciones, ¿no? Eso es lo que, digamos, lo que justifica, de alguna manera, este, pues esta iniciativa. Pues nos vamos a los antecedentes. Los antecedentes, en las pláticas anteriores teníamos ahí pues una lámina desarrollada de cada una de estas, como más bien como 10 láminas, pero vamos a hablar un poquito de cada una, nada más para que nos vemos y dando idea de cómo se fue formando. Una reforma el 31 de octubre de 2024 el año pasado, por el cual esta fue muy importante en competencia económica y también en telecomunicaciones. Aquí se declaró el servicio de Internet que provee el Estado. O sea, desde aquí estábamos viendo que el Estado, bueno, el año pasado se ha visto, ¿no? Que el Estado está pues entrando muy fuerte a la prestación de servicios de telecomunicaciones. Empezaron obviamente con redes mayoristas y después poco a poco fueron modificando la concesión de CFE, TIT para poder llegar a usuario final. En este momento tenemos, después de esta reforma, dos empresas públicas básicamente, que son CFE-TIT y Altan Redes. Altan Redes ya la consideramos pública porque el año pasado, como bien ustedes saben, hay una cuestión de rescate por la cuestión del concurso mercantil en el que estaba inmerso. Y bueno, después de eso también se autorizó que CFE-TIT adquiriera otra parte adicional, ¿no? Lo autorizó el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, ¿de qué va esta reforma? Se reformó el artículo 25, 27 y 28 de lo que sabemos que es, digamos, les llamamos la Carta Magna, ¿no? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí, ¿qué se hizo? Decir que el Internet que presta el Estado va a ser un área estratégica. ¿A qué va esto de que sea un área estratégica? En México existen, según la ley, áreas prioritarias y áreas estratégicas. Las áreas estratégicas son las que solamente puede prestar el Estado, ¿no? Los servicios que forman parte de este segmento y aparte que van a ser una exclusión a el régimen de competencia económica, es decir, no van a constituir monopolios, por lo que aunque tengan un extenso mercado o un gran mercado dentro del área estratégica, nunca van a poder ser declarados monopolios, ¿sale? Lo que ellos justificaban era acceso universal, declarar el acceso a Internet que presta el Estado como un área estratégica, va emparejado según, digamos, las conversaciones que se tuvieron o las justificaciones con el acceso universal y también pues el fortalecimiento estatal. Aquí, ¿qué se hizo aparte de esto de decir, bueno, ahora es un área estratégica? Tomaron a las empresas productivas del Estado, que eran productivas por algo, ¿no? Es decir, tienen que, pues, tener algún tipo, digamos, de justificación de razón de ser y producir. Tomaron estas empresas productivas del Estado, que principalmente eran CFE y Pemex, y las convirtieron en empresas públicas.
¿Qué quiere decir que sean empresas públicas que ya no tienen como finalidad ser productivas? Lo que, digamos, el destino a la que van a ser llevadas o su razón de ser va a ser la prestación de servicios públicos. Entonces no importa que haya subsidios, realmente más bien van a sobrevivir de subsidios, ¿no? Y como no tienen que rendir cuentas ni tienen que ser, digamos, eficientes, ¿no? Esa es la palabra, pues realmente los recursos puede, no estamos diciendo que sí vaya a ser, que se vayan a dilapidar un poco, ¿no? Y bueno. La última es fomentar la provisión estatal de servicios de Internet en comunidades marginadas. Esta es la justificación, no todo el tiempo se dijo, oye, sí, sí va a poder ser o sea, no, no va a constituir monopolio, pero solamente va a ir a áreas donde no haya un servicio de algún concesionario comercial. Ese fue, digamos, la primera justificación. Sin embargo, pues no quedó plasmado tal cual así, ¿no? Estos son los puntos principales de la reforma del 31 de octubre de 2024. Siguiendo un poquito este orden cronológico que les platicaba Rubén al principio, que nos interesa que tengan bien claro, así que ya no vamos a irnos un poquito más rápido porque nos parece bastante más importante lo que viene ya con la nueva ley. El segundo punto es la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Si observamos cronológicamente, primero, en octubre de 2024 le dio esta naturaleza jurídica al Internet que presta el Estado como un área estratégica y un mes después tuvimos una reforma a la Ley Orgánica de Administración Pública Federal en la cual se crea esta Agencia de Transformación Digital. Nada más recordemos rápidamente que en México tenemos Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. El Ejecutivo, la cabeza de este poder es la titular del Ejecutivo, que en este momento es la Presidenta de la República, y debajo de ella existe pues una serie de organismos y órganos, en este caso secretarías de Estado, pues que se encargan de la política pública y de desarrollar las áreas de interés en el país. Esta agencia de transformación digital tiene la naturaleza jurídica y el rango legal de una Secretaría de Estado. Por alguna razón, por ahí que creemos que va de la mano con esta independencia de no ser juez y parte dentro del sector de telecomunicaciones y radiodifusión, le dieron el nombre de agencia, pero en realidad tiene el rango de una Secretaría de Estado y por ello se reformó la ley orgánica. ¿Esto qué implica? Pues bueno, que hay una línea directa de subordinación desde la Presidenta de la República, quien nombra al titular de esta agencia de transformación digital y pues todos los órganos, o más bien las direcciones que estén dentro de esta agencia de transformación digital, pues siguen ese orden de subordinación directa desde el Ejecutivo, ¿no? Todo esto tiene mucho sentido y lo verán más adelante porque pues se fue creando el camino jurídico para llegar hasta la ley, hasta la reforma constitucional que modifica ahí un poco, bastante el sector de telecomunicaciones y radiodifusión y está llevando ahora a la desaparición del órgano regulador que tenemos actualmente, que es un organismo constitucional autónomo, a pues regresar toda esta administración del sector de telecomunicaciones y radiodifusión a la administración pública federal. Otro de los puntos importantes dentro de la creación de esta agencia de transformación digital fue justamente que la agencia va a fungir como director o como vigilante director de las empresas estatales públicas, en este caso CFE, TIT y Altán. Entonces, en ese momento, recordamos, también tuvimos webinars y justamente planteamos la preocupación de que se están centralizando las funciones y las facultades que tiene el Ejecutivo en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. ¿Cuál fue el objetivo de esta creación de la Agencia de Transformación Digital? Pues justamente consolidar o centrar en esta agencia que es una Secretaría de Estado, pues toda la función de política pública en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y agregan otra parte bastante interesante de transformación digital. Y la modificación de esta ley orgánica pues trae como exposición de motivos justamente que atiende a esa necesidad de fortalecer las áreas estratégicas. Recordemos que ya en el decreto de 31 de octubre declararon el Internet que presta el Estado como un área estratégica y siguiendo esta línea, pues ahora en esta reforma de la ley orgánica señalan pues que es de interés del Estado fortalecer estas áreas estratégicas y como les decía Rubén, principalmente digitalizar servicios públicos y reducir la brecha digital en comunidades que después veremos tienen que ser catalogadas como prioritarias. Así es. Bueno, después seguimos, después de la creación de la Agencia de Transformación Digital, obviamente tenía que crearse, digamos, el organismo que iba a suplir al IFT. E históricamente, en estos meses,
después de los conversatorios, nosotros veíamos muy claro que la voluntad del Ejecutivo y del Legislativo era que la Agencia de Transformación Digital se quedara con las funciones del IFT. Realmente fue un poquito de presión, pues digamos, de la comunidad, ¿no? En general, de todos los que estamos aquí representados en este momento. Hicimos llegar, pues digamos, observaciones, que fue que se logró lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Después de esto viene la extinción del IFT, de la COFESE y de varios otros organismos que ustedes vieron, ¿no? Si recuerdan, ahorita en este momento ya tampoco tenemos SINAI, ¿no? El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información también desapareció. Justamente fue en esta reforma. Y aquí se establece, ¿no? Cuando se extingue el IFT, se extingue la COFESE, se había dicho que en uno de los transitorios que iba a entrar en vigor 180 días después de la expedición de la nueva ley en la reforma constitucional, ¿no? Justamente esto es uno de los puntos que nosotros vemos un poquito como abogados que se nota un tanto, pues, una crisis, ¿no? Institucional y de Estado de Derecho, porque ahora en la nueva ley establecen otros tiempos de entrada en vigor de la propia ley y del decreto, ¿no? O sea, ahorita vamos a platicar de eso, entró en vigor el decreto, pero todavía no entra en vigor la ley, seguimos con la ley anterior. Y bueno, esto de los 180 es que vamos a tener todavía el Instituto Federal de Telecomunicaciones vigente después de que entrara en vigor la nueva ley, pues realmente ya lo dejaron ahí perdido. Ya no existió más, ¿no? Se quedó en la reforma constitucional y digamos, una ley contradijo la reforma constitucional, pero bueno, esa fue la donde se extinguió el IFT. Luego viene la expedición del Reglamento Interior de la Agencia de Transformación Digital. Aquí, pues, esta expedición del reglamento, obviamente, jurídicamente tenía que seguir el sentido. Ya se había creado una agencia de transformación digital y necesitábamos forzosamente un reglamento que desarrollara cuáles van a ser las funciones de esta secretaría. Esto ya entramos ahora en el año corriente, en 2025, se expide el reglamento interior de la agencia y ahí vemos que traía y también fue objeto de por ahí una plática que tuvimos en el evento de ICSI, por allá en Yucatán y en diversos foros también lo hemos expresado, que el reglamento contiene o sea, un montonal de facultades asociadas a la Agencia de Transformación Digital y que estructuralmente, o sea, desde nuestra perspectiva como asesores y como abogados que tenemos muchos años ya en el sector, no entendíamos cómo una Secretaría de Estado iba a lograr controlar tantas facultades en tantos temas tan diversos. Aquí les pusimos nada más algunos ejemplos que actualmente el reglamento los sigue incluyendo facultades en materias como gobernanza tecnológica, como transformación digital, seguridad, telecomunicaciones, radiodifusión, toda la política satelital mexicana. Ya se preveía un plan de conectividad de Internet gratuito a nivel nacional en áreas prioritarias. Entonces vemos en enero o febrero de este año que esta agencia pues traía una serie de facultades que se nos hacía bastante complejo que pudieran desarrollar de forma inmediata y que pudieran empezar a regular tantos sectores tan diferentes. Si bien si están dentro del ecosistema pues digital, por así llamarlo, o sea, veíamos bastante ambicioso que pudieran tener pues tanto alcance, ¿no? Justamente aquí fue cuando ya se empezó a hablar que pues ya venía una iniciativa de ley y que sí, o sea, que sí, aquí nos centramos ya específicamente en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión, si realmente la agencia iba a tener la posibilidad técnica, económica y jurídica de regular un sector tan diverso, porque hablar de telecomunicaciones y radiodifusión en sí mismo, sabemos que son pues dos áreas totalmente diferentes que tienen regulación totalmente diferente. Y aquí es donde empezaron a entrar las dudas, ¿no? ¿Va a poder o no va a poder la Agencia de Transformación Digital? Pero hasta este momento sabíamos que quien iba a heredar las facultades del IFT iba a ser únicamente la Agencia de Transformación Digital. Eso cambió justamente cuando se presenta la iniciativa de la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que recibe el Senado de la República el 23 de abril de 2025. Y aquí fue cuando ya explotó la bomba mediática, por así decirlo, en donde pues los quienes estamos involucrados, no solo abogados, también academia y los propios operadores, y gente relacionada con el sector, empezamos a revisar puntos, bueno, ya la iniciativa de ley y nos empezamos a encontrar pues un montón de focos rojos y focos amarillos en donde se puso especial atención, ¿no? Justamente revisando toda esta iniciativa, pues fue que se hizo tan mediático y fue parte de, o sea, de muchísimos
¿cómo se llama? O sea, noticieros y ya todo el mundo estaba vuelto loco, que por iniciativa de la Cámara de Senadores se abrieron una serie de foros para que diferentes actores involucrados en el sector fueran a discutir por un periodo bastante corto de tiempo diferentes temas. Aquí no se abrió a discusión la iniciativa de ley por completo. Estos foros se dividieron en temas bien específicos. Ahí también opinábamos que debieron haberlo abierto pues prácticamente pues por cada tema, ¿no? Por cada capítulo, porque la verdad es que la ley es bastante extensa. Pero bueno, en el Senado decidieron que iban a centrarlo en ciertos temas torales. Por 4 semanas fue que se dieron los foros de discusión en el Senado. También por su lado, en la Cámara de Diputados abrieron también un poco la discusión de crear foros. En la academia también hubo muchísimos en universidades, sobre todo se abrió la discusión a ver pues cómo se veía o cómo se vislumbraba que se iba a desarrollar el sector a partir de esta iniciativa de ley, ¿no? Eh, Así es. Justamente lo que les comentaba Sofía de la Agencia de Transformación Digital, nada más, ahí faltó un puntito que es mejora regulatoria, o sea, para que vean todo lo que va a tener, también va a tener mejora regulatoria. Y bueno, hemos visto ya inclusive resultados acerca de transformación digital y de gobierno electrónico, que es a lo que se están abocando. O sea, realmente han dejado un tanto relegado la parte de telecomunicaciones e infraestructura digital, ¿no? Porque inclusive ya han anunciado firmas de convenios con gobiernos estatales para toda esta parte de e-government, ¿no? Estos foros del Senado, como les decía Sofi, fueron súper importantes. Tuvimos la oportunidad de trabajar entre Canietti, ATIM, Mamonbac, la WISP MX. Hicimos llegar emisarios de todas estas asociaciones y también documentos que, como les comentaba ya, afortunadamente varios fueron tomados en cuenta. Y pues realmente esta cuestión de que, o sea, se ha dicho que ha sido la iniciativa más mediática desde hace mucho tiempo y fue gracias a un artículo, el artículo 109 y el artículo 223, 222, que justamente hablaban un poco más de plataformas digitales y de contenido de gobiernos extranjeros que se hizo tan mediático y eso dio oportunidad a que se revisara completo, ¿no? Realmente Completo aquí nuevo. vamos a meternos un poquito más a la cuestión de telecomunicaciones, de redes, etcétera, pero sin dejar esta cuestión de, pues digamos, de toda la parte también digital. Pues los riesgos potenciales que nosotros hemos visto desde el inicio, pues es la concentración de poder, ¿no? Porque aquí el Ejecutivo se convierte en juez, es el regulador, es el director de las empresas estatales y también es el operador. Hay esta triple, digamos, personalidad que tiene por ahí el Estado. Se maquilló un poco y se disminuyó las facilidades que iba a tener el Estado para poder obtener concesiones para uso comercial, y lo platicaremos más adelante. El otro riesgo, pues la falta de transparencia, posible de pérdida de independencia en las decisiones regulatorias. Y esta cuestión de falta de transparencia lo vemos desde que también se nos está yendo el INAI, ¿no? Realmente el INAI, desde nuestro punto de vista, fue un instrumento excelente para transparentar decisiones, para transparentar documentación, presupuestos, gastos, etcétera, ¿no? Creo que sí era como una piedrita por ahí en el zapato de algunas situaciones. No nos meteremos en cuestiones políticas, pero la verdad es que la desaparición del INAI hace que también tengamos una crisis en transparencia. Y esto con la concentración de poder, incluyendo la desaparición de los demás órganos constitucionales autónomos, pues realmente es una de las mayores preocupaciones. Luego, el impacto a la competencia. Hay algo que es justamente la neutralidad competitiva. La neutralidad competitiva justamente es que el Estado no debería de intervenir en el mercado como participante, digamos, en el usuario final, ¿no? Es, digamos, en resumen, es un piso parejo para todos, pero tomando en cuenta que el Estado no debería de estar compitiendo con los demás operadores, porque realmente estarían compitiendo, pues, en desigualdad. Entonces, vemos este impacto en la competencia, se lo hicimos saber también desde ese momento al Senado. Inclusive creo que fue lo principal que trabajamos aquí dentro del despacho, la parte de la neutralidad competitiva y cómo se veía afectada en ese entonces la iniciativa y ahora por la reforma. Y la incertidumbre regulatoria es que hay muchos vacíos legales e inconsistencias. Digamos, si dan una lectura completa a la nueva ley, van a encontrar inclusive que hay párrafos que no tienen nada que ver con lo que se está regulando en un capítulo o en un artículo tal cual, se salta, fue como que copiaron y pegaron porque realmente, aunque después del Senado
sí hubo pues más conversaciones, sí hubo modificaciones, y esto fue a través de reservas, ¿no? Porque eso también fue muy sui generis. Realmente los conversatorios normalmente son antes de que se aprueben comisiones, y aquí los conversatorios hicieron después de que ya había sido aprobado en comisiones. Entonces no podían meter un nuevo proyecto, lo que hicieron fue tener reservas. Por eso quedaron muchos vacíos legales, mucho se mandó a alineamientos, muchísimo. Temas tan importantes como la neutralidad de la red, solamente se dio un pequeño esbozo, ya no hay numerales como lo había en la ley anterior o bueno, en nuestra ley vigente en este momento, donde se establecen, digamos, las bases para poder llevar a buen puerto la neutralidad de la red y que se dice, bueno, y después van a tener que hacer unos lineamientos, ¿no? Aquí realmente es un párrafo muy escueto que al final te dice que debe estar alineado a las mejores prácticas internacionales. Entonces, por eso, esos son los riesgos que nosotros vemos en cuanto a la publicación de la nueva ley. Sí. Pues ahora sí entramos ya en Chacha. materia de algo que tenemos, digo, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, quieren comentar algo, pero lo que viene es prácticamente comentar el contenido de la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que se publicó ayer por la tarde en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. También, la verdad, me llama mucho la atención porque la mayoría de las reformas constitucionales las han publicado en las ediciones vespertinas, eso quiere decir que es por la tarde del Diario Oficial de la Federación y la mayoría, pues, o muy cercanas a vacaciones o muy cercanas a algún puente. Pues bueno, nos llama bastante la atención como abogados, inclusive pues tenemos la broma de pues, tenle un poco de miedo a las ediciones vespertinas del Diario Oficial de la Federación porque de repente pasan un poco desapercibidas. Probablemente nuestra chamba es estar al tanto de ellas y ayer pues ya en todos los grupos que tenemos en la materia pues estuvo circulando de ya tenemos ley, ya tenemos ley. También esto es un llamado y muchas gracias también de nuevo a todas las asociaciones que están dentro de esta iniciativa. No caigamos tampoco en desinformación. O sea, aquí lo más importante es irnos a fuentes fidedignas. Ahorita ya tenemos la ley publicada, se pueden ir al diario oficial, a la página del diario oficial de la Federación de ayer por la tarde para que bajen ya la versión que fue publicada, o sea que ya pasó por todo el proceso legislativo, ya fue aprobada por diputados, ya fue aprobada por senadores, ya pasó por el Ejecutivo Federal, que fue quien la publicó. Entonces, esta ya es la versión que vamos a poder estudiar y esa es la versión oficial que vamos a estar comentando. Así es, no nos metemos tanto a temas que quedaron casi idénticos de la ley Sí, anterior, aunque como comentario, por supuesto que la ley anterior era muy perfectible también. sí, por supuesto. Entonces, sí, hubo áreas de oportunidad que se perdieron ahí, para poder, pues, mejorar, ¿no? Esta ley. Pero bueno, ahorita nos vamos a abocar un poquito más a cuáles son las diferencias, qué figuras nuevas existen y también, si nos da tiempo al final, vamos a ver más o menos los comentarios que nosotros habíamos hecho, cuáles tomaron en cuenta, cuáles no. Pero eso ya será si nos da tiempo. Y bueno, pues como ya os platicamos, ayer por la tarde se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y se abroga la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. ¿Cuándo entra en vigor el decreto? El día de hoy. Aquí es, o sea, en este punto es muy importante pararnos y disipar todas las dudas al respecto. ¿Esta ley que se publicó ayer ya está vigente? La respuesta es no. El contenido de la ley aún no está vigente. Ahorita les vamos a explicar de qué dependen o de qué condiciones depende que ya entre en vigor. Actualmente seguimos teniendo órgano regulador como un organismo constitucional autónomo. Sigue siendo el IFT el órgano regulador. Sigue aplicándose la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Si ustedes son operadores, prestan servicios de telecomunicaciones, deben seguir cumpliendo con todas las obligaciones que están contenidas en sus títulos de concesión y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión actual y en todos los lineamientos aplicables a los prestadores de servicios de telecomunicaciones. Esto es súper importante porque, y hacemos mucho énfasis porque hemos visto de repente pues en grupos, en redes sociales y demás, mucha desinformación de no, ya no es regulador, ya no existe el IFT, ya no te puedo hacer nada, ya prácticamente estamos ahí en estamos en un estado utópico donde no hay regulador. No, seguimos teniendo regulador. El IFT hasta el día de hoy, y ahorita les vamos a explicar cuándo dejará de operar, sigue vigente, sigue trabajando, siguen pues tramitando todo tipo de procesos que incluye la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ¿no? Así es, que nos detenemos un Para ver los momentito. comentarios, ajá, Si está bien, Carmen, si vemos los comentarios de una vez o los dejamos para el final, como nos diga, como nos digan. como esté A diseñado, ver, ¿no? vamos a, ahorita les digo.
No, yo creo que para que sea dinámico, yo creo que podemos ir respondiendo conforme a la marcha. Adelante, por favor. Perfecto. Hay dos, uno de Domingo Velasco y otro de el Perdón. ingeniero Ignacio Ah, Beltrán. Se lo perfecto. la voy a leer y ustedes lo responden, ¿ok? Vale. Bueno, Dale. bueno, Domingo Velasco, buenas tardes a todos. Con respecto a la concentración de poder, ¿qué tanto riesgo corren las inversiones que el Estado, sus empresas y sus cuates se conviertan en los únicos concesionarios y retiren concesiones? Y bueno, y voy a leer de una vez la de Bueno, Ignacio Beltrán, podemos ir de dos en dos y ok. ya damos continuidad. Ignacio Beltrán nos de, acá de Yucatán, del Centro SCT Yucatán, ¿cómo afecta la visión antineoliberal en el desarrollo de esta ley? Vale, muchísimas gracias por su participación. Por favor, abogados. Sí, gracias. Justamente es la primera pregunta la desarrollamos en las siguientes diapositivas. Me parece que es la última, pero bueno, lo vamos adelantando un poco. Desde la reforma la constitucional y en la iniciativa de ley y ya en la ley que tenemos ahorita, se prevé justamente esta seguridad jurídica de que todas aquellas personas o todas aquellas personas físicas o morales titulares de concesiones van a seguir vigentes en los términos en que se otorgaron. Es una de las preguntas frecuentes que nos hacen y lo entendemos perfectamente porque también entendemos y conocemos desde hace 15 años este sector y entendemos que ustedes están invirtiendo pues su patrimonio en este tipo de, sobre todo los operadores locales, que ya también hablaremos de cómo se reconocen en la ley estos pequeños operadores. Estén tranquilos que sus títulos de concesión, autorización siguen vigentes y van a seguir vigentes en los términos en que fueron otorgados. Eso se respeta bastante en la iniciativa de ley. Vamos a desarrollar un poquito más adelante los riesgos que le vemos en que pues, las empresas estatales presten servicios de telecomunicaciones directamente a usuarios finales, que es lo que hace cualquier operador de telecomunicaciones para uso comercial. Pero por el momento, pues tengan seguro que las inversiones que han hecho y que la red sigue siendo propia, sigue siendo suya, pero sí hay matices que tenemos que especificarles un poquito más adelante, ¿no? No hay riesgo de que les retiren sus concesiones. También, esto sí ya es muy de abogados, pero acuérdense que también hay un derecho adquirido y eso implica que ustedes ya pasaron por un procedimiento reglado, ya cumplieron requisitos, los acreditaron y les otorgaron un título de concesión que los habilita o autorización que los habilita a prestar o comercializar un servicio de telecomunicaciones. Ese es un derecho que ustedes ya tienen y que cumplieron conforme a la legislación que estaba vigente en ese momento. Entonces, el hecho de no reconocer esos derechos nada más porque sí, pues implica una violación a la seguridad jurídica, ¿no? Entonces, en este momento no se preocupen, no les van a quitar sus concesiones, van a seguir vigentes. Lo que sí es que o sea, nos tendremos que adaptar hacia el futuro a la nueva regulación que emita la Agencia de Transformación Digital y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, ¿no? Siguen vigentes sus títulos, pero habrá que adaptarnos a toda la nueva regulación. Ok, la siguiente es interesante, cómo afecta la visión antineoliberal el desarrollo de esta ley. Aquí sería meternos un poquito a cuestiones que habíamos comentado, políticas que no queremos meternos tanto, pero digo, desde su punto de vista, obviamente afecta. Realmente aquí la cuestión es un tanto desaparecer lo que han hecho gobiernos anteriores, ¿no? Liberales. Se nota muchísimo en la parte de desaparición de organismos constitucionales autónomos, que justamente fue pues una ola de modernización de la administración pública teniendo un contrapeso más, ¿no? Como les comentaba al inicio, Sofi, también, pues tenemos el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y esta ola a nivel internacional de los órganos constitucionales autónomos era, a ver, estamos algo, ¿no? Para toda la parte de mercados, sobre todo de redes, y que son muy técnicos, que sea totalmente independiente a estos tres poderes para que ese mercado pueda desarrollarse de la mejor manera, ¿no? Entonces vemos que estos, digamos, estos gestos que se han desapareciendo los órganos autónomos constitucionales, trayendo una vez más la centralización del poder al Ejecutivo Federal, ¿no? Es que ni siquiera se quedó en algún otro tipo de organismo. Ahorita vamos a ver que la comisión va a estar pues directamente, este,
no quisiéramos decir subordinada, pero sí al Ejecutivo Federal y a la Agencia de Transformación Digital. Entonces, realmente aquí es centralizar poder, centralizar funciones y también, pues, la mano, ¿no? O sea, la mano invisible que conocemos siempre por ahí de Adam Smith, que decía que los mercados se regulan casi, casi solos, pues también ya empieza un poquito a desaparecer en este aspecto porque esta triple personalidad que decíamos nosotros del Estado, ¿no? Que es un competidor más, es el regulador y aparte también es el director de las empresas estatales, que a este momento son CFTIT y Altan Redes. Por supuesto que, digamos, esos dos atisbos, pues sí nos hacen ver que es un modelo que va en retroceso a los avances que se han tenido. Hay quienes califican que el IFT, por ejemplo, estaba excedido, ¿no? Que no necesitábamos un órgano autónomo constitucional desde el inicio. Realmente creemos que el trabajo que hizo ha sido satisfactorio y que pues fue un avance del modelo anterior y realmente hay cosas que si están bien no tendríamos por qué moverle tanto, ¿no? Desde nuestro punto de vista, pero bueno, en este momento ya estamos pues con el nuevo modelo. Si quieren, seguimos y un poquito ya La siguiente pregunta se va a responder con alguna diapositiva que tenemos más adelante. Y sí, ya todavía nos falta mucho. ya haya quedado. Resueltas las dudas, si no nos avisan y si quieren al final la retomamos un poquito. Pues bueno, ya les dijimos, sí, se publicó el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación, pero aún no está en vigor. ¿Qué efectos tiene que se haya publicado ayer en el Diario Oficial? Pues bueno, a partir de hoy, la titular del Ejecutivo Federal, la Presidenta de la República, tiene la obligación de nombrar a las 5 personas que van a conformar el Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Aquí es donde ya entra a jugar el nuevo órgano regulador. En esta ley se prevé que existirá, también es parte de otra diapositiva, pero de una vez lo metemos, que se va a crear una comisión reguladora de telecomunicaciones como un órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital. Aquí, pues, a quienes llevamos un rato en el sector, recordaremos que esta era la figura que se usaba previo a la reforma constitucional de 2012. Antes de esta reforma, teníamos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tenemos a una Dirección General de Política de Telecomunicaciones y tenemos un órgano desconcentrado como regulador del sector de telecomunicaciones nada más, que era la ya hoy extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones. Y bueno, y quienes llevan también mucho tiempo en el sector sabrán que pues esta comisión, al tener la naturaleza jurídica de un desconcentrado, eso que implica pues que depende jerárquicamente directamente de alguna secretaría. En este caso, esta comisión reguladora va a depender jerárquicamente y directamente de la Agencia de Transformación Digital. Por esa razón, se le da a la Presidenta de la República la facultad de nombrar a las 5 personas que van a conformar el Pleno. ¿Qué es el Pleno? Pues es el máximo órgano dentro de esta Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, es decir, va a estar conformada por 5 personas. Aquí una de las críticas que vemos en la ley es que no se describen, hay mucha ambigüedad en qué características deben tener estas personas que van a conformar el Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. La ley anterior sí señalaba claramente que deberían ser pues personas que tuvieran pues cierta experiencia en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión y, no, y además en diferentes áreas. Estos sectores son o sea, convergen tantas áreas que es necesario que existan abogados, economistas, ingenieros, expertos en competencia económica. Entonces, pues bueno, todavía vigente IFT en su pleno, pues sí encontrábamos una serie de personas con preparación académica bastante diferente, porque esa era la idea, como el sector es tan amplio, necesitábamos pues personas que fueran expertas en diferentes áreas, ¿no? Pero bueno, entonces a partir de ayer en la tarde, la Presidenta de la República debe nombrar a estas cinco personas. ¿Cuál es el proceso? Ella va a proponer a 5 personas, se las va a proponer al Senado de la República y el Senado de la República, por mayoría de los senadores presentes, tendrá que ratificar a estos 5 comisionados. La ley sí prevé algunos requisitos para ser comisionado, tener por lo menos más de 35 años, tener algún título profesional, no señala qué tipo, o sea, que si en algún área en específico, que no haya sido condenado a algún delito que implique prisión por un año. Y también un artículo que la verdad es que vemos bastante ambiguo es el tema de qué tanta experiencia tienen que tener en el sector.
sí señala que deben tener experiencia de por lo menos 3 años, pero de forma general, o sea, no que estén involucrados en el sector, o sea, nada más que En actividades profesionales de servicio público o académicas relacionadas con materias afines a las telecomunicaciones y radiodifusión. justo la palabra afín o relacionada es la que nos preocupa, porque pues pueden ser, pues cualquier persona quizá que haya leído un poco sobre telecomunicaciones o radiodifusión puede ser sujeta de ser elegida como un comisionado. El proceso de selección de comisionados del actual IFT, o sea, es bastante interesante. ¿Por qué? Porque tenían que pasar por una serie de obstáculos, por así decirlo, para poder llegar a ser comisionados. Tenían que presentar exámenes de conocimiento que abarcaban temas de derecho, de economía y de ingeniería principalmente, y o sea, además eran evaluados por una comisión que estaba integrada por diferentes organismos de la Administración Pública Federal, y después ya pasaban a esta parte de la ratificación por parte del Senado de la República. Los comités de El, aprobación. el problema que tuvo el IFT en los últimos años es que estaba incompleto. De los 7 comisionados que deberían ser parte del Pleno, pues de repente acabaron operando prácticamente con 4. ¿Por qué? Porque durante el sexenio pasado se fueron desapareciendo organismos que eran parte del proceso de selección de comisionados. Entonces, al no haber estas instancias, al no existir ya jurídicamente, pues el proceso de elección de comisionados estaba viciado. Entonces, pues no tuvimos un órgano regulador trabajando, pues ahí un poco, pues no acéfalo, porque sí existe un presidente, pero no estuvo trabajando de forma completa su pleno por este tema, pues que era 100% jurídico y político, ¿no? Bueno, el pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones va a estar presidida por un presidente. Aquí también la presidenta de la República tiene la facultad de nombrar directamente. Una vez que nombra a los 5 comisionados, la presidenta va a nombrar de forma unilateral quién va a ser el presidente de la comisión. También es interesante que sepan que el puesto de comisionados van a estar en el cargo escalonadamente, es decir, van a ir saliendo un año uno, al siguiente año otro y así sucesivamente, previendo también que en todo momento esté integrado de forma correcta, ¿no? Ahora bien, cuál es otro efecto de la publicación el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación no, bueno, aquí nos saltamos un punto súper importante. Una vez que esté integrado el pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, es decir, que están los 5 comisionados y además nombrado el presidente, una vez cumplidos estos requisitos, se va a considerar que la Comisión de Reguladora de Telecomunicaciones ya está integrado, y ahora sí, vamos a dar pie a que al día siguiente de que ya esté integrada la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones formal y jurídicamente, el IFT dejará de existir, y también se abrogará por completo la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y hasta ese momento entrará en vigor la ley que fue publicada el día de ayer. Y pues sabemos que de repente es un poco complejo este juego de fechas, pero aquí les pusimos en negritas lo que nos interesa que se queden. Hasta en tanto no se integre el pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, el IFT va a seguir siendo nuestro regulador del sector, y se va a seguir aplicando la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. ¿Ok? Así es. Bueno, toda esta diapositiva también es de todo lo que ya les acaba de contar Sofi, de la Comisión Reguladora, de designación de los integrantes, de designación del presidente. También aquí, digamos, no todo es malo, ¿no? De acuerdo a los comentarios que se enviaron al Senado, también se agregaron algunas cuestiones, como que ya se define por ley, si bien había un comité de pequeños operadores, y ahí digamos, cuando se constituyó este comité por parte del IFT, se hizo, hay una definición de lo que es un pequeño operador. Ahora ya lo define también la ley de telecomunicaciones, ¿no? Diciendo que el pequeño operador es un prestador de servicios de telecomunicaciones de uso social o comercial, que ahí es donde entra la mayoría de los que tienen las redes públicas de telecomunicaciones, con cobertura local o regional. Pero bueno, o sea, ¿de qué nos sirve que en esta ley haya ahora una definición de pequeño operador? Principalmente es para exención o descuentos en pagos de contribuciones por el uso, goce y aprovechamiento de espectro radioeléctrico. En diversas licitaciones que se han hecho con anterioridad, las dificultades para que los operadores regionales participaran para poder obtener o ser adjudicatarios de espectro eléctrico, pues era el diseño de estas mismas licitaciones. Primero eran bloques muy grandes
o digamos las regiones eran muy grandes también y pues obviamente estamos hablando de espectro eléctrico en México, que es el país más caro de Latinoamérica para esta cuestión de espectro. Entonces, lo que quieren hacer en este momento es incentivar que más participantes del mercado puedan obtener acceso a espectro eléctrico para despliegue de redes públicas de telecomunicaciones. Entonces, digamos que el que se tenga una definición de pequeño operador tiende a que haya facilidades administrativas para cierto tipo de concesionarios que tienen cobertura local o regional, ¿sale? Otro de los cambios también, pues, es el otorgamiento de concesiones únicas. En este momento se hizo una modificación al régimen de concesiones, se aumentaron algunas, se modificaron algunas otras. El plazo para su otorgamiento pasó a 40 días hábiles, obviamente hay una disminución del plazo y la CRT va a emitir los lineamientos. En este momento, los lineamientos de otorgamiento de concesiones ya tienen tiempo que se expiraron por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ha habido algunas modificaciones, pero en general todas terminan siendo poder acreditar capacidad jurídica, administrativa, técnica y financiera. En esta ley, lo que sigue como un requisito adicional es que tienes que acreditar que estás, digamos, tienes un plan para, dentro de todo esto, tener eh, criterios de igualdad de género, ¿no? Eso es como lo único que hemos visto que ha sido como una modificación a los requisitos para obtener una concesión única para uso comercial. Y si ustedes están ahí, si hay gente aquí interesada en entrar al sector y estaban esperando a ver cómo venían los nuevos requisitos, pues está, por acá está la respuesta. En un 90% siguen siendo los mismos requisitos que vienen en la ley, pero falta que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones emita alineamientos. Ahí también digo, nos pasó, viene más adelante, pero una de las facultades que también tendrá la Comisión Reguladora es que va a tener pues un poco atribuciones legislativas, o sea, va a emitir una serie de lineamientos, acuerdos, criterios, todavía no sabemos exactamente cómo le van a llamar, pero muchos de los elementos que todavía no están desarrollados en la ley van a estar a cargo de la comisión o de la agencia o de las dos ahí en colaboración. Hay algunas concurrentes Hay por una ahí que es concurrencia. preocupante porque justamente los problemas de Cofetel era por atribuciones concurrentes entre Cofetel y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en aquel tiempo. Fueron varios litigios. En este momento también recuerden que hubo una reforma al Poder Judicial, entonces también nuestros tribunales especializados en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica van a tener también nuevos titulares que realmente algunos sí conocen el mercado, algunos no conocen la parte jurisdiccional del mercado. Entonces también veremos ahí cómo nos va con esa parte. Realmente creo que de concesiones únicas no hubo mayor modificación. Hubo más modificaciones, ya las vamos a ver más adelante, en concesiones para espectro eléctrico, ahí sí, y en otro tipo de concesiones como son las concesiones de uso privado. Este es un punto bien importante. Reordenamiento, soterramiento de infraestructura. Y dentro del artículo quinto, que Sofi me dijo que no nos preocupara, pero en el artículo quinto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión actual establece la competencia federal, que eso es lo que se han peleado muchos, ¿no? Competencia federal para la instalación de infraestructura en materia de telecomunicaciones, su obra civil y también pues, todo lo que tenga que ver con ello, ¿no? Vías generales de comunicación. Y estaba hasta ahí, pero ya también le agregaron que va a ser de utilidad y de interés público el desmantelamiento y el retiro también de elementos de red. Esto es por este plan que tienen de ordenamiento y soterramiento de infraestructura. En este artículo donde se establece que la comisión va a ser la que va a emitir los lineamientos, ¿es la comisión? No, es la comisión. La comisión. Es la comisión la que va a emitir los lineamientos para toda la parte de retiro, reordenamiento, soterramiento. Se va a tomar en cuenta el costo-beneficio y se va a tomar en cuenta también, pues digamos, las capacidades de los concesionarios, ¿no? Entonces aquí, pues igual es esperar. Muchas cosas lo dejaron para alineamientos. Entonces, como les decía Sofi, seguimos con esa cuestión de no saber específicamente cómo va a estar el mercado todavía porque el que lo dejen todo para este tipo de, digamos, de regulación secundaria, por decirlo de una manera, pues te dejen incertidumbre todavía. Y aquí hay un punto que vamos a tocar más adelante, pero que justamente incluye a proveedores de infraestructura pasiva.
Aquí ya los proveedores de infraestructura pasiva entran como regulados del mercado de telecomunicaciones. Realmente antes no se tenía una disposición específica que dijera que quien fuera una empresa que instala solamente infraestructura pasiva entraba, por decir, al juego, ¿no? Del IFT y al juego de todo este mercado de telecomunicaciones en la parte regulatoria. Ahora ya los incluyen a los proveedores, justamente son dos puntos muy importantes por los que lo incluyen. El primero es esta cuestión de ordenamiento y soterramiento, y la otra es que también ya van a ser sujetos al régimen de sanciones, en este caso de la comisión, que viene también ya en la nueva ley. Y de hecho vamos a ver más adelante que incluyeron a más sujetos obligados para cuestiones de régimen de sanciones también en esta ley. Ahora bien, el régimen de consultas públicas también fue un tema súper debatido durante los conversatorios y durante los foros que se abrieron cuando se presentó la iniciativa de ley. Como les habíamos platicado, en el reglamento interior de la Agencia de Transformación Digital venía la facultad en materia de mejora regulatoria. Y pues para sorpresa de muchos, en la iniciativa de ley se suprimía por completo el tema de consultas públicas. Recordemos que el IFT, como parte de sus políticas de transparencia y de mejora regulatoria, sometía a consulta pública cualquier tipo de regulación que afectara de forma general al sector de telecomunicaciones y radiodifusión. Estos años que estuvo vigente el IFT, constantemente y en su portal de internet tenía un apartado específico donde iba señalando, estoy por emitir esta regulación en tal materia, la abro a consulta pública. ¿Esto qué quiere decir? Que durante un periodo determinado recibía opiniones de quien quisiera opinar, academia, políticos, operadores, asesores como nosotros. Y durante estos años, la verdad es que esta iniciativa de mejora regulatoria fue bastante eficiente. Si bien tampoco la ley actual lo considera vinculante, sí era un ejercicio para que se escucharan los intereses, en este caso regresando un poco al concepto de operador, de pequeño operador, que la autoridad escuchara o le abriera la puerta a operadores pues tal vez más pequeños, ¿no? Pues tradicionalmente como que tenemos la idea de que quizá la autoridad escucha a los grandes operadores por el poder que tienen en el mercado, pero estos procesos de mejora regulatoria y de consultas públicas abría el debate a que cualquier persona pudiera opinar, ¿no? Nosotros como despacho y como asesores también de algunas asociaciones participamos activamente en prácticamente todas las consultas públicas. Estudiábamos el tipo de regulación que se iba a emitir y emitíamos opiniones de cómo afectaba positiva y negativamente al sector lo que iba a ser materia de regulación. Aquí lo interesante era que durante el periodo que estuvo trabajando el IFT, si bien no eran vinculantes, es decir, no estaban obligados a implementar los comentarios que se vertían, pues sí tenían que hacer un razonamiento de, ok, recibí estas opiniones y bueno, al final resolví esto. Eh, Satisfactoriamente y después de los foros y de los conversatorios, se regresó el tema de las consultas públicas a la ley. Siguen existiendo por ahí en un artículo, pero igual se mantienen no vinculantes. Aquí quizá la crítica o llamamos la atención específicamente es que la propia Comisión Reguladora de Telecomunicaciones decidirá qué regulación va a someter a consulta pública y cuál no. O sea, ellos van a decidir, ah, bueno, esta regulación me parece que por alguna razón técnica, económica y jurídica, sí la voy a someter a una consulta pública para abrir el diálogo, y esta regulación definitivamente va a ir directamente o sea, a través del proceso administrativo que deba seguir a publicación y entrada en vigor. Entonces, si bien regresó la consulta pública a la ley, pues esta parte de discrecionalidad de que la comisión decidiera si la abre o no a consulta pública es bastante cuestionable. Así es. De hecho, hay dos artículos que se contradicen un poquito. Hay uno que sí obliga a la comisión a las consultas públicas y otra que dice que va a ser un tanto discrecional con ciertos criterios, ¿no? Entonces, como dice Sofía, ahí veremos Es un poco cuáles sí, ambiguo. cuáles no. En la parte de espectro radioeléctrico, este va a ser Perdón, analizado por la abogados, comisión. sí, abogados, digo, aprovechando, Sí. ¿no? Ahorita veo que ya hay más preguntas, nada más me indican Ok. si alguna ya fue resuelta, por ejemplo, la de David B. Preguntaba, ¿no? Buena tarde, ay, aquí está. ¿Qué tanto se modifica en el plan de frecuencias y el plan de asignación espacio satelital? También igual hay otras tres, cuatro preguntas. Entonces, ustedes me indican cómo les gustaría, o si están más Justamente adelante. íbamos a platicar un poquito de frecuencias. Eh, Ujú.
justamente ahí Carmen y todos los presentes, en la parte de asignación de frecuencias y de clasificación de frecuencias, pues hay dos instrumentos básicos, ¿no? Y en México, que es el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y el Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico. Aquí, el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias sigue siendo competencia de la comisión. No, de la agencia. Y el programa de la comisión. No, es que también hay una, digamos, una facultad concurrente. O sea, porque en la parte del programa dice que va a ser emitido por la agencia y que va a ser expedido por la comisión. Entonces ahí realmente no sabemos a qué se refirieron con va a ser ¿cómo se llama? Emitido y Emitido. expedido. Entonces realmente ahí los dos van a tener facultades para esta cuestión del ordenamiento del espectro radioeléctrico. Lo que sí podemos también adelantarles es que se modificó la clasificación del espectro, se quitó una de las clasificaciones. En este momento el espectro está clasificado en bandas de uso determinado, libre, protegido y reservado. Este último, el reservado, es el que el Estado mexicano aún no ha determinado qué se va a hacer con él. Entonces están como en planes de, oye, ¿qué hacemos con estas bandas que están en el cuadro nacional de atribución de frecuencias como reservado? Y lo tienen ahí como presente. No es como que, a ver, tenemos este pendiente ahí para saber cómo asignar esto. Se eliminó el espectro de uso reservado. Y realmente ahí, o sea, nosotros vemos un par de consecuencias, ¿no? Que entonces todo el espectro debería de estar asignado a algo. Debe ser determinado. Este, exactamente, que debería entrar en alguna de las otras clasificaciones. Y si no entra, entonces es posible que ni siquiera esté en el cuadro nacional de atribución de frecuencias, porque si lo meten ahí es porque está asignado a banda de uso libre, determinado o protegido, ¿no? Entonces realmente ahí pues no sé si tal vez vaya de la mano, porque también hay un artículo que establece que el Estado también puede hacer lo que antes se hacía con las concesiones para uso experimental, ¿no? Para tener esta cuestión de experiencia experimental para modelos de negocio, para tecnologías nuevas y todo esto. También hay un artículo que ya dice que la comisión, en conjunto con empresas, con industria y con laboratorios, etcétera, con la academia, va a poder llevar a cabo este tipo de estudios, ¿no? Eso en la parte de frecuencias. La parte satelital realmente tampoco cambia demasiado. Yo creo que aquí va a ser un poquito con decir que en general las facultades que eran de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se las queda en general la agencia y las facultades que eran del Instituto Federal de Telecomunicaciones se las queda en general la comisión. Sí hay algunas concurrentes y unas que pasaban de un lado a otro, pero digamos en general siguen teniendo las mismas atribuciones en la cuestión de asignación. La asignación para ondas de frecuencia para órbitas satelitales sigue siendo el mismo procedimiento, ¿no? Puede ser la solicitud de un interesado y que este interesado, pues digamos, absorba todos los gastos para ir ante la UIT y solicitar esta órbita satelital, o puede ser que ya se tenga asignada al Estado mexicano y que entonces tengas que entrar a un procedimiento para que te sea asignado, ¿no? Como particular, pero si eso no cambió tanto. Ay, déjala. Por Ay, ahí había otra pregunta justo, de David, ¿cómo se regularán los costos de interconexión entre redes al entrar los nuevos prestadores de servicio, pequeño operador? antes. Sí. Sí, esa es la que sigue, es correcto. No, Y tal es lo vez que digo, sigue. tal vez algo. Sí. Es la que sigue. Y sobre, bueno, David, aquí también es parte de un bullet, pero te lo adelantamos de una vez. El capítulo de interconexión se quedó prácticamente igual a como lo conocemos actualmente. Los procedimientos de desacuerdos de interconexión se quedan exactamente igual. Se va a regular asimétricamente las tarifas aplicables a los operadores declarados como preponderante y habrá tarifas diferenciadas entre estos operadores y los operadores no declarados preponderantes, es decir, la mayoría. Aquí hay un tema interesante en materia de interconexión. Se reconoce que, que los concesionarios para uso social y público también se van a poder interconectar bajo las mismas bases. Y sobre tu pregunta específica, no se prevé ningún tipo de beneficio para pequeños operadores en materia de interconexión. Ahí no hacen diferenciación más que aquellos que están declarados como preponderantes y que tienen obligaciones específicas en materia de interconexión y aquellos que no lo tienen. Ahí solamente hay dos grandes grupos, ¿no? El preponderante y todos los demás que no son preponderantes, pero el capítulo de interconexión se queda prácticamente idéntico, salvo por esta posibilidad de que ahora se interconecten redes públicas y redes sociales.
y que se interconecten concesionarios con autorizados. También hay que Eso, meter los autorizados en materia de interconexión. eso es algo que obviamente no se veía, todas las definiciones de interconexión era concesionario con concesionario. Ahora igual va a tener que modificarse obviamente toda la parte de los elementos de numeración, de asignación, de enrutamiento, que puedan pues, meter a las autoridades. No sabemos de qué manera, porque aparte el capítulo de interconexión no habla de autorizados, solamente Se les fue que también quedó por por ahí ahí, son la los que hablan palabra. de esta cuestión, pero como dice Sofi, no sé, o sea, el único beneficio que hasta el momento se ha puesto en ley para pequeños operadores es reducción en costo del espectro o no cobro el costo del espectro de acuerdo a criterios que vaya a emitir la comisión. Y después tenemos la pregunta de Miguel Alejandro. ¿Podrán completar la comisión reguladora sin que haya leyes complementarias o será primero que se sacan las leyes? Ok, esta pregunta es bastante importante y para aclarar el punto, Miguel, ahorita tenemos, ya tenemos publicada la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Hasta que el paso siguiente es que se integre el órgano regulador, que es la comisión reguladora. Hasta que la presidenta nombre a estos 5 comisionados y a su presidente. Hasta ese momento se va a considerar integrada la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y a partir de ese momento entrará en vigor la ley que se publicó el día de ayer. A partir de ese momento es que tanto la comisión como la Agencia de Transformación Digital irán desarrollando las leyes, Más más lineamientos, lineamientos, decretos, acuerdos, criterios que van a desarrollar todo aquello que quedó ambiguo en la ley. Entonces, para verlo así cronológicamente, todo va a desarrollarse a partir de que se nombran a los 5 comisionados. Ahí ya se va a entrar en vigor la ley y pues ya será la comisión en su momento o la agencia quienes van a emitir todos los demás lineamientos, criterios y acuerdos. Así Eso es. es, ese es como un poquito el paso cronológico. Sí, justamente es importante aquí porque inclusive salieron unas noticias que leímos hoy que decía que teníamos ya vigentes 2 leyes. Entonces, a lo mejor si lees literalmente los transitorios de la reforma, parecería que sí, pero realmente, o sea, porque hay gente que se pregunta, oye, ¿para qué le pones que digamos, que la publicación, o más bien ahí se me fue la palabra de él. Bueno, el sentido que va a entrar en vigencia no lo leí. El decreto. El decreto, perdón. El decreto entra en vigencia, pero que no entra en vigor la ley todavía, ¿no? O sea, el decreto entra en vigor para que justamente el Ejecutivo Federal esté en posibilidad de empezar a hacer todo este proceso para nombrar a los comisionados de la comisión reguladora. Y una vez que se conforme la comisión reguladora, ahora sí entra en vigor la ley. Y como les decía Sofi, va en cascada. Y ahora Sí, sí va a ya haber se hacen los lineamientos, un decretos, etcétera, ¿sale? Luego, ¿qué mecanismos contempla la nueva ley para la coordinación entre instancias federales y estatales en materia de conectividad, despliegue de infraestructura y gestión del espectro? Bueno, mira, realmente en la parte de despliegue de infraestructura es donde más, ¿no? O sea, la verdad, en la parte de conectividad tal cual y gestión del espectro, no ha existido hasta la fecha una coordinación entre instancias federales, estatales y municipales tampoco, ¿no? O sea, lo que se tiene hasta este momento más bien son las concesiones de uso público, que son para estados, para municipios, para universidades públicas, que justamente son las que les dan a ellos la posibilidad de utilizar bandas de frecuencia que tengan protección contra interferencias perjudiciales para los fines de dichas instituciones, ¿sale? En la parte de despliegue de infraestructura sí hay un artículo que dice que la agencia va, digamos, a emitir recomendaciones para el despliegue de infraestructura, ¿no? Y que va a ordenar la coordinación entre los 3 niveles de gobierno. Pero es lo único que nos dice ahorita la ley, ¿no? En esa parte. Son recomendaciones, es coordinación entre los 3 niveles de gobierno y pues también obviamente te dice, sigue respetando ahí la parte pues de desarrollo urbano y otras cuestiones. Aquí un tema también importante, Dulce, respecto a tu pregunta, digo, se me viene a la mente, quizás por ahí va complementándolo. La ley se hace mucho énfasis en el tema de compartición de infraestructura y de el uso de bienes de los estados de la Federación de Estados y Municipios para hacerlo disponible a operadores de telecomunicaciones y que puedan instalar infraestructura en telecomunicaciones. Ese es un punto que la verdad aplaudimos bastante en esta nueva ley, que hace muchísimo énfasis en que tienen que compartir infraestructura, o sea, que se tiene que compartir forzosamente la infraestructura,
tanto con el preponderante como entre operadores, y ahí sí hay una inclusión bastante clara de todos los niveles de gobierno para que hagan disponibles sus bienes, infraestructura pasiva para lograr justamente el desarrollo y el despliegue de infraestructura para, pues, para abatir este tema de la brecha digital y lograr una cobertura universal. Ahí sí es bien específico, inclusive hay un capítulo específico sobre ese tema. Así es. De hecho, esto ya existía, pero como dice Sofi, lo desarrolla mucho más y está a cargo obviamente de la comisión, de la agencia y con intervención del INDAVIN, que es el Instituto Nacional de Avalúos y Bienes Nacionales, justamente. Y digamos, la política que se ha seguido hasta ahorita es poner a disposición normalmente edificios o infraestructura que ya está en edificios. Empezaron con la federación, luego se fueron a los estados y a los municipios y justamente es un sistema que se llama ARES, que administra el INDAVIN. Ahora, digamos que le ponen más fuerza, inclusive hay un capítulo que habla de las redes estatales o de entes estatales mayoristas, ¿no? Que no pueden dar servicio a usuario final y también establece muy claramente que deben de compartir todos los elementos de su infraestructura de manera desagregada. ¿Cuánto tiempo consideran ustedes para que se integre la Uy, comisión? No sé, jurídico, no sé de qué, de quién. no sé. Pero ahí, la verdad es que, o sea, justo ayer que estábamos leyendo la ley y el decreto, decíamos, pues en realidad lo que se detona en este momento ya es una bomba para la presidenta de la República, porque tiene que nombrar a los 5 comisionados. También una crítica importante que hacemos es que no le da ningún tipo de plazo, o sea, está abierto. O sea, cuándo los va a nombrar? Pues no sabemos, cuando esté preparada y cuando tenga quizá los perfiles adecuados para mandar sus propuestas al Senado. También discutíamos que ahorita pues justamente no estamos en periodo legislativo y que se abrirá hasta septiembre, pero también existe la posibilidad de que exista un periodo extraordinario de sesiones en el Senado y que por ahí prácticamente se cree este periodo extraordinario para ratificar a los comisionados. Entonces, desgraciadamente la ley no prevé un plazo para que el Ejecutivo Federal los nombre. Entonces tenemos ahí una laguna bastante importante porque la presidenta no tiene un plazo para nombrarlo. No estamos en periodo legislativo, pero pues nada impide que los nombre quizá la próxima semana y se crea un periodo extraordinario y se ratifique, ¿no? Entonces, pues digo, viendo cómo están las fechas, quizás esperen al periodo ordinario que empieza en septiembre y será cuando se nombren comisionados, ¿no? Eso creemos, pero hay muchas sorpresas también políticas, entonces no podemos, es nuestra opinión, ¿no? Pero no podemos asegurar que así sea. Por ahí también, ¿qué criterios se tomarán en cuenta para ser considerado como un operador, un pequeño operador? La ley sí prevé ya Muy ambiguo. muy ambiguo, una definición que es prestador de servicios de telecomunicaciones de uso social o comercial con cobertura local o regional. Es todo. También prevemos que se vaya a desarrollar no, y sí prevé que la comisión reguladora emitirá criterios para determinar quiénes son pequeños o no operadores, y esto viene en el capítulo justamente de licitaciones, porque sí se prevé o sea, que exista una exención, un descuento en el pago de contribuciones, tratándose del uso o goce de espectro radioeléctrico, es decir, en licitaciones para espectro de uso comercial. Pero pues es ambiguo, o sea, tampoco sabemos pues qué tan local lo van a considerar, Local ¿no? tiene que ser, sí. Ahí realmente, digamos, hay criterios que utilizar el IFT para dar facilidades administrativas a algunos operadores. O sea, por ejemplo, en el acervo estadístico había obligaciones que era para empresas que tienen más de 200,000 usuarios, ¿no? Por ejemplo, o sea, también en los lineamientos de calidad del servicio fijo, también hay umbrales más o menos de ese tamaño, ¿no? Nosotros creemos que ahorita más bien van a tomar en cuenta factores combinados, ¿no? O sea, que podrían ser cuánto despliegue de infraestructura tenga, los abonados tienes y justamente qué tan regional eres, ¿no? Para tener un criterio objetivo. Y yo creo que son los tres que van a tomar en cuenta. Ya veremos qué hay en las disposiciones reglamentarias, pero sí hasta ahorita es eso, ¿no? Que seas un operador local y si eres un operador para uso social, ya tienes, ¿no? De entrada la categoría de pequeño operador. Mm.
Dice, hay disposiciones específicas que orienten cómo pueden los estados impulsar ecosistemas de innovación digital o redes comunitarias dentro del marco de la nueva ley. Pues no hay disposiciones específicas, como vimos hace rato, no hay todavía disposiciones específicas. Lo que sí se establece es que para redes comunitarias o sea, le quitaron requisitos. O sea, le quitaron tener que acreditar la capacidad jurídica, Técnica, técnica y económica. económica. Solamente, no, administrativa y económica. Creo que solamente se queda la La técnica. Es técnica. decir, redujeron los requisitos para poder ser un concesionario de uso social y ahora se extiende un poquito más la parte de las concesiones de uso social. Ahora son de uso social comunitario, indígena o afromexicana. O sea, justamente voltearon a ver y dijeron, oye, hay otra minoría, ¿no? Que no estamos tomando en cuenta, que también tiene pues expresiones culturales muy propias y que tiene que tener su propia clasificación en este tipo de concesiones. También te establece la ley ya en este momento que tendrá que haber facilidades administrativas para ese tipo de concesiones. No te establece cuáles van a ser, pero sí digamos que te dice, a ver, tiene que ser facilidades administrativas que hagan muy sencillo el trámite, ¿no? Y creo que quitar varios requisitos de los que tienen que acreditar los operadores comerciales o quienes aspiran a una concesión para uso comercial ya es un paso a la simplificación y tener un poquito más esta cuestión de ecosistemas de redes comunitarias. En cuanto al sistema de ecosistemas de innovación, ahí más bien vamos a tener que irnos a la política pública. Siempre esta cuestión de innovación o ecosistemas de innovación, alfabetización digital y reducción de brechas digitales que sean distintas a las de infraestructura, va más encaminada a la política de estrategia digital nacional y también al Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Entonces, ahorita quien se quedó encargado de la política pública en materia digital es la Agencia de Transformación Digital. Va a ser quien en todo caso va a tener la hoja de ruta para que este tipo de cuestiones lleguen a hacerse realidad. Ok, David, claro, el plan de numeración y sincronía son todo un tema. Sí, o sea, en temas de interconexión, sí prevé que la comisión va a ser la encargada de emitir lineamientos en materia de interconexión, numeración, señalización y todos los servicios asociados a interconexión. O sea, sí prevé que será la comisión la encargada en su momento de emitir todos los planes aplicables. Aquí un tema también importante para quienes estén interconectados como no van a dar los tiempos para que la actual IFT emita las tarifas de interconexión para 2026, sí hay un artículo en el que se señala que serán aplicables las tarifas que se determinaron para 2025. O sea que para 2026 van a aplicar las tarifas de interconexión 2025, previendo justamente que los tiempos no les den para la emisión de las tarifas de interconexión y llevar a cabo todos los procedimientos de desacuerdos de interconexión para determinar las tarifas 2026. Entonces vayan previendo que quizá por un periodo de tiempo largo en 2026 se sigan aplicando las tarifas 2025 para efectos de interconexión. Así es. Nuestro querido Omar Martínez nos pregunta, en referencia al ordenamiento y soterramiento, ¿tiene idea de su alcance? Mira, realmente hay muchos municipios y muchos estados que ya en sus leyes de desarrollo urbano venían manejando esta cuestión del soterramiento obligatorio. Ahí siempre lo que decíamos nosotros es ver qué tan sostenible era su ley, si era proporcional, si traía, digamos, hay algunos derechos que fueran desproporcionados, etcétera, para poder aplicarla por medio de amparos. En este momento solamente se dice que va a ser la agencia quien va a emitir los lineamientos y lo que te dice el artículo es que va a tomar en cuenta el costo-beneficio, ¿no? Es decir, no te da ningún, digamos, punto objetivo hasta el momento que diga cuál va a ser el alcance de este tipo de cuestiones, ¿no? Realmente sí estamos un poquito en incertidumbre por cómo está redactado el artículo. Apenas se pase por todo el proceso de la CRT y se elijan a las 5 personas y se plasme todo, será inmediata poder consultarlo. La TDT pasará un determinado tiempo, de igual manera creen que tendrá muchos cambios a comparación de la ley federal. O sea, justo la mañana platicábamos qué tan diferente vemos la ley actual con la nueva ley. Pues así, un poquito a ojo de buen cubero, quizá el 70% por ahí es idéntica a la ley federal de telecomunicaciones que tenemos ahorita. Prácticamente copiaron y pegaron capítulos enteritos a la nueva ley.
Y aquí la verdad es que la primera parte no la entiendo muy bien, pero al periodo de transición prácticamente dice que o sea, el día en el que desaparezca el IFT, que va a ser una vez que se conforme la comisión reguladora, al día siguiente a que se conforme la comisión reguladora de telecomunicaciones, al día inmediato siguiente va a desaparecer el IFT y sí tiene la obligación de transmitir o transferir a la comisión reguladora de telecomunicaciones todo el repositorio, todos los archivos, todos los sistemas, todos los expedientes, prácticamente todo lo que tenga de antecedente regulatorio de estos años trabajando y lo que vengan arrastrando de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Sí lo prevé por ahí en un artículo transitorio que tendrá, el IFT tiene que entregar prácticamente toda la información que tenga, todos los sistemas, el sistema de interconexión, el sistema, la ventanilla electrónica, el acervo estadístico, el Sistema Nacional de Información de Infraestructura, y sí también prevé que que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones tendrá en su portal de Internet, o sea, retomarán, por ejemplo, el registro público de concesiones y que ahí serán públicas pues un montón de documentos que ya son públicos actualmente. O sea, nosotros podemos revisar actualmente en el sitio web del IFT concesiones, autorizaciones, sanciones que están firmes, convenios de interconexión, convenios de compartición de infraestructura, convenios de arrendamiento de espectro, un montón de información relacionada con el sector podemos consultarlo actualmente y sí se prevé que la Comisión Reguladora, sí lo prevé la ley, que la Comisión Reguladora pues retomará estos mecanismos de publicidad y que también deberán ser públicos. Justamente no hay un plazo de transición. Ujú. Muchas de las leyes que se han expedido se dan cuenta, dicen entrará en vigor al día siguiente, ¿no? Y ya al día siguiente desapareció el INAI y al día siguiente desapareció todo. Entonces aquí es lo mismo. Si hay un periodo de transición nada más, digamos, de suspensión de trámites, como dice Sofía, al día siguiente que ya esté integrada la comisión, desaparece el IFT, entra en vigor el transitorio, que quedó ahí suspendido, que fue el único transitorio de toda la reforma donde desaparecieron los organismos constitucionales autónomos, que se quedó como en suspenso, y eso fue un cambio de último minuto porque sabían que no iban a poder meterse de inmediato a la parte de telecomunicaciones. Entonces aquí lo que también establece es que todos los trámites que estén en trámite, vale la redundancia, ante el IFT van a tener una suspensión de 15 días en lo que se hace la transición. Que también la verdad se nos hace muy poco Poco tiempo. tiempo. Sí. Digo, por muy bien organizados que estén en el IFT, muy bien organizados que estén ya estén en la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, nos parece que, o sea, que suspender los procesos 15 días va a ser bastante poco tiempo para la cantidad de información que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero eh, tengamos buena actitud que va a pasar, y que va a pasar en el mejor de los términos. Ah, jurídico es Eleazar Montenegro. Eleazar, muchas gracias. ¿El tema de seguridad está tratado en algún punto o se irá desplegando? No sé si te refieres al tema de colaboración con seguridad y justicia o algo por ahí, David, pero sí hay un capítulo que prácticamente es igual copiar y pegar del capítulo actual de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Todos los concesionarios autorizados y operadores de telecomunicaciones tienen la obligación de colaborar con diferentes instancias de la Administración de Justicia para la persecución de delitos o faltas administrativas. Eso continúa. También continúa el tema de la inviolabilidad de las comunicaciones. También prácticamente es un copy-paste de lo que tenemos actualmente. No sé si por ahí vaya tu pregunta, pero sí se mantienen esas obligaciones de colaboración. Sí, y ahí yo creo que va, me imagino yo también relacionado con lo que ha sido muy mediático, ¿no? Este tema de, pues, de la seguridad de la información, la seguridad de los datos, esta cuestión de intervención de comunicaciones privadas, de localización de dispositivos en tiempo real. Realmente, esta A parte esa tal cual me de refiero, pues, perdón. A esa tal cual me ¿eh? refiero. Disculpen la Ok, interrupción. A esa tal no te cual me preocupes, refiero. David. Gracias, David. Mira, esto ha sido muy mediático últimamente, pero no tanto por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que transicionó la ley en materia de telecomunicaciones, porque como dice Sofi, revisamos el capítulo de colaboración en materia de seguridad y justicia y queda prácticamente igual. Lo que muchos colectivos decían, ¿no? Tenemos amigos que están en 3 R3D y algunos otros colectivos, y justamente lo que ellos manifestaban era que se debía de haber modificado en lugar de dejarlo idéntico. ¿Qué tenemos ahorita? La obligación de que los concesionarios tengan datos conservados. Esos datos conservados son muchos metadatos, aunque no sean datos personales directos, sí son datos personales sensibles porque
el que sepan dónde estuviste, con quién estuviste, si estuviste en una iglesia, si estuviste en un partido político, ¿no? Como dice mi buen amigo Chumi, pues eso obviamente va siendo un perfil de tus creencias, de tu posición política, etcétera, ¿no? Y lo que ha pasado en gobiernos anteriores y en el actual es que los candados que se supone debería de tener, como que sea emitido por una autoridad competente la orden para que esto se lleve a cabo, muchas veces se los han saltado por excepciones que tiene el procedimiento, el Código de Procedimientos Penales. Y esta preocupación surgió mucho más, no solamente por la ley en materia de telecomunicaciones, sino que hay un paquete de reformas completo que contiene la Ley General de Población, con la parte de la curva biométrica, la ley de desaparición forzada, que también va a haber un catálogo ahí para poder, que supone, localizar a personas de una manera más expedita, inclusive la ley federal de la administración pública, que le da nuevas facultades a la Guardia Nacional. Justamente el andamiaje y algunos artículos que vienen por ahí en todas estas leyes hacen que pudiese ser más fácil tener una vulneración de estos derechos y que se viole la inviolabilidad de las comunicaciones y que también se viole la cuestión de los datos conservados y de la localización en tiempo real, ¿no? Es este andamiaje de todas estas leyes lo que da esa preocupación. La ley federal la ley en materia de telecomunicaciones en este tema básicamente queda igual. Sí, pero igual reconoce la inviolabilidad de las comunicaciones. Dulce, si el Estado tiene como meta la creación de la Agencia de Transformación Digital, ¿recomiendan alguna ruta legal o institucional que permita su diseño e implementación alineados desde el inicio con los principios, objetivos y obligaciones que establezca la ley? Pues sí, sin duda, Dulce. O sea, la verdad es que ya ahorita tenemos muy claro que nuestra cabeza de sector va a ser la Agencia de Transformación Digital, que va a dirigir la política pública, que va a tener como desconcentrado a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Y pues lo que recomendamos en este momento es justamente el estudio de la ley, que tengamos claro cuál es la ley, pero tenemos que esperar justamente a que se desarrolle la ley. Muchos de los puntos quedan bastante ambiguos, no tenemos ni idea de por dónde van a ir, digo, tenemos un poco idea de cómo va a ser porque pues es un poco la ruta que han seguido, pero pues en este momento nada más tener claro que tendremos a la agencia como aquella que va a emitir la política pública, que tenemos que tenemos a la comisión, que va a ser la que va a aplicar la política pública en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión. Y muy importante también, aquí sacaron de las atribuciones o facultades que tiene tanto la agencia, digo, la comisión, el tema de competencia económica. Ya el IFT tenía englobadas estas facultades, telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica en estos dos sectores. Y o sea, ya a partir de esta ley, para todo lo que tenga que ver con competencia económica, tendremos que voltear directamente ahora es Comisión Nacional Antimonopolio, que también va a ser un desconcentrado y también va a tener su propia ley. Entonces, creo que esa es la ruta que tenemos clara en este momento, pero pues, tenemos que esperar a que se emitan Sí, la regulación, que se emita la regulación secundaria. recordemos que la Agencia de Transformación Digital ya existe. Sí, eso O sea, ya, ya existe, ya está tiene súper meses, operante. ya tiene meses trabajando, ¿no? En Sí. realidad, sí, la finalidad que se queda también con telecomunicaciones, aplaudimos que aunque sea en un órgano desconcentrado, se quede fuera, entre comillas, porque la verdad es que sí, eran demasiadas atribuciones ya para ellos. Sí. Hey, Pati, ¿cómo estás? Patricia Bogarín. La nueva ley de telecomunicaciones delimita con claridad las competencias federales y municipales para evitar cobros injustificados por parte de algunos municipios por la operación de infraestructura en telecomunicaciones. Me parece que ya Rubén un poco habló de esos temas. Coordinación. Sigue en un tema de coordinación. También, digo, ahorita vamos a comprometer quizá a los organizadores del evento, pero podríamos platicar, podríamos platicar sobre este tema porque hace un par de semanas hubo una declaratoria de inconstitucionalidad a raíz de una contradicción de criterios por ahí relacionada con quién tiene la competencia, o sea, si pueden existir o no derechos, contribuciones o algún tipo de pago por parte de gobiernos estatales o municipales con relación a la instalación de redes públicas de telecomunicaciones. Y también fue muy sonado, pero pues sí, sin duda eso necesita una sesión bastante específica en donde les podamos explicar cuáles son los alcances de esta declaratoria de inconstitucionalidad y que habla justamente de esto, si los estados o municipios pueden o no imponer cargas económicas a través de cualquier tipo de contribución.
a la instalación de infraestructura en materia de telecomunicaciones. Pero la ley, pues sí, como les dice Rubén, prevé únicamente la coordinación Coordinación y ¿cuál era la otra y el parte? uso, como el uso accesible y poner a disposición de los operadores los bienes a cargo de estos tres, Es de estas tres áreas de coordinación y gobierno. como una invitación casi casi a los Exhorto, estados y sí. municipios, un exhorto por ahí. Eh, David, creo que ya justamente. Ok, David ya contestó por el tiempo que le queda el año. Seguridad en lo que respecta a la parte técnica, no, no. Toda la parte de seguridad de la información, seguridad en redes y todo eso se maneja a través de ISOs normalmente. No viene en la ley, no tenemos una ley tampoco de seguridad todavía que abarque este tipo de cuestiones de seguridad en la parte técnica. Domingo por ahí nos hace un comentario por el tiempo que le queda el año, los tiempos de las cámaras y los asuntos extraordinarios que están sucediendo. Yo creo que en un año vamos a seguir esperando. Yo creo, la verdad es que Ojalá, ojalá fuera así, pero no. tenemos una visión, ahí diferimos contigo, Domingo, creemos que va a ser bastante rápido. O sea, que el tema del nombramiento de comisionados y ya la creación jurídica y fáctica de la comisión reguladora va a ser bastante rápido. La verdad es que no prevemos que pase de septiembre. Porque otro punto bien importante aquí este domingo y todo el auditorio es que recuerden que para este periodo le recortaron el presupuesto al IFT. Entonces el IFT en realidad ya no tiene presupuesto ahorita para seguir operando. Ese es otro, Pausa. sí, es otro punto muy importante. Ok, un gusto, David. Gracias, David, por tanta pregunta. Enriqueces mucho la discusión. La Gabriel FT, claro que sí, lo mismo pensando, pero bueno, ahorita lo que pensamos nosotros de esto es, a ver, ya tenemos una realidad, Sí. ¿no? Ya está Ya tenemos hecho. experiencia y tenemos. Vamos a ver cómo colaboramos, cómo trabajamos, cómo podamos hacer que este ecosistema siga creciendo, que se sigan llevando las mejores prácticas y que la Agencia de Transformación Digital y la Comisión también terminen de entender pues este ecosistema de infraestructura digital, como les decíamos, ¿no? Que ya no solamente queda en infraestructura activa y pasiva, sino que ya tiene pues muchos otros personajes, ¿no? Que también están alrededor, muchos stakeholders, como lo llamaríamos. Entonces, creo que eso estamos bien aterrizados desde que vimos que esto era una realidad. Vamos a ver cómo se puede colaborar para que esto salga de la mejor manera, como se hizo con la redacción de la ley, ¿no? Que en otra ocasión podríamos ver la comparación entre lo que estaba y lo que está, si hubo una mejora realmente. ¿O existe alguna regulación, Isaías, hizo para que los desarrolladores estén obligados a la construcción o entrega inmediata desde el primer usuario que se pase en el fraccionamiento? Realmente, mira, eso también es regulación hasta el momento local, ¿no? Hay, desde hace muchos años en las leyes municipales de desarrollo urbano, se establece qué tipo de infraestructura básica deben de tener los desarrollos. En un principio, obviamente, eran cuestiones de luz, de agua, etcétera, y hay algunos que ya han Servicios implementado públicos. que justamente, ¿no? Que ya el acceso a Internet como derecho humano que es y servicio público que es también ya tiene que tener, digamos, una cuestión de estar preparado el fraccionamiento para poder recibir este tipo de servicios. Sin embargo, no hay, digamos, nada a nivel federal o en la propia ley que establezca eso, pues como una obligación del fraccionador, pero desde el 2013 el Internet es un derecho humano y una garantía constitucional aquí en México, por lo cual, alineado a eso, deberían de, y aquí hay un punto bien importante también que la ley sí toca, y es la parte de esos famosos convenios de exclusividad para construcción de infraestructura o para usar infraestructura pasiva, ¿no? Muchas veces hasta nos llegaban a decir, oye, me haces un convenio con este fraccionamiento de exclusividad y así es que, o sea, como es infraestructura activa o pasiva en materia de telecomunicaciones, estás obligado a la compartición. En la ley anterior que no lo vi en esta, había una excepción que si tú te dabas de alta en un sistema del IFT, tienes 3 años de exclusividad. Y este sistema era para tú decir, oye, yo voy a construir una red, ya sea activa o pasiva de telecomunicaciones. ¿Alguien quiere unirse a mi proyecto para hacer coinversión? Y tú lo publicabas. Si alguien te decía que sí, pues ya estabas obligado a hacer coinversión. En caso de que nadie te dijera nada, como tú ya publicaste, tenías 3 años, pero no, en esta no lo vi. En esta ley no se prevé, estaba Oye, previsto quizá, fíjate. alineamientos de compartición de infraestructura, pero nada impide tampoco que quizá lo retomen en algún tipo de alineamiento. Exactamente, yo creo que en algún lineamiento, porque estaba en lineamientos. Estaba alineamiento de compartición de infraestructura
pero ahí, Isaías, pues sí, pues como te dice Rubén, hay que tomar en cuenta justo este tema de que la ley, esta ley, la ley que tendremos en vigor próximamente, sí prevé como la pasada, la prohibición de tener convenios de exclusividad para pues cualquier instalación prácticamente. Y esta cuestión de que los deudores de una construcción sería inmediata desde el primer usuario, no sé, yo no entendí bien el concepto. O sea, yo digo a que tengan la posibilidad de que haya servicios públicos de telecomunicaciones, ¿no? Porque si es eso, pues se podría hacer ahí algún tipo de amparo también, ¿no? O sea, que el primer habitante del fraccionamiento Solicite los servicios solicite públicos. los servicios públicos y en caso de que por cuestiones de infraestructura del fraccionamiento no se pueda, hay algún tipo de recurso ahí que podamos utilizar para hacer valer pues su derecho humano de acceso a Internet. Sí, de acceso a servicios públicos. Ujú. Sí, Hola, pero va un buenas poquito noches. más de la mano con el servicio público. Ay, ¿Qué perdón. tal, Isaías? ¿Cómo Hola, buenas estás? noches. Gracias. Bueno, básicamente es por el tema de lo que comentan pues de la entrega más bien, de que se pueda entregar la ductería desde el principio, porque entiendo que desde que se volvió un derecho humano, como el agua y como la luz, debe haber un acceso a telecomunicaciones cualquier otro desarrollador que haya construido desde que empezó a aplicarse la ley. Pero hasta el día de hoy hay muchos desarrolladores que, por ejemplo, están construyendo antes del 2021 y no tienen estas ducterías y no sé ahí cómo aplica si es el municipio quien tiene que empujar para que esto se haga realidad o nosotros como operadores empujar al municipio para que el municipio lo haga. Mira, nosotros, gracias por la pregunta, mi estimado. Nosotros en estos temas siempre hemos tenido claro que se tocan un poquito más que con desarrollo urbano, con fomento, Ujú. con la Secretaría de Fomento Económico de cada uno de los municipios para poder hacer que se modifiquen, ¿no? Los lineamientos específicos en materia de desarrollo urbano y que se integre esta cuestión, ¿no? De que es necesario que haya infraestructura por parte del desarrollo para este tipo de servicios que ya son básicos, ¿no? Entonces, pero sí sería un tanto más a nivel estatal o municipal. Y para efectos de pues, relaciones entre operadores, habría que irnos, que sí lo arropa la nueva ley, a la compartición de infraestructura, hacer el procedimiento que prevé la ley de solicitar acceso a la infraestructura, a qué elementos de la red quieres tener acceso, y en caso de, también lo prevé la ley que va a entrar en vigor, y que en caso de que no se llegue a un acuerdo, existe un procedimiento de desacuerdo de convenio de compartición de infraestructura. Entonces, la comisión será competente para esa materia también, así como lo es ahorita el IFT. ¿Va? Un gusto, mi estimado. Carmen, ¿cómo andamos de tiempo? Ya vimos que ya nos excedimos. Disculpa, ¿no? Si quiere que terminamos con los puntos clave ya de la reforma y luego ya, con gusto nosotros hacemos otra sesión, pero para que se vayan con las ideas Generales. generales de qué se introdujo, ¿no? Ya hablamos de ordenamiento y soterramiento, inclusive las preguntas, las consultas públicas, el espectro eléctrico. Sí, Carmen. Sí, Carmen. Sí, sí, algo. No, no, que está bien lo que ¿Sí? propusieron. ¿Seguimos? Sí, 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 de todos Muy modos bien. quedamos en que vamos a coordinar la segunda parte, la Eh, continuación porque es un conversatorio, realmente es una mesa de Maravilloso. diálogo. Muchas gracias. Amamos Así nos gusta. esa bilateral. Sí. Los títulos tipos de títulos habilitantes. Tenemos los títulos que ya conocíamos, que son las concesiones y autorizaciones, y ahora tenemos un esquema más parecido a la ley anterior también, a la antes del 2013-14, que también existen otro tipo de títulos. En este momento son constancias de registro. En la ley se mencionan constancias de registro principalmente para dos, que son los radioaficionados. Ahora van a ser constancias de registro en lugar de concesiones para uso privado. Y metieron por ahí también dentro incluso en las definiciones, una que se llama red inteligente, red de telecomunicaciones inteligente. Entonces, esta constancia de registro, por lo que vislumbramos nosotros, también va encaminado a hacer un tipo de permiso para estas nuevas redes inteligentes de telecomunicaciones o de telecomunicaciones inteligentes, que son diferentes a las redes públicas de telecomunicaciones, son más parecidas a las redes privadas que tengan que ver, digamos, con una industria específica. Entonces se crean estas constancias de registro. En tipos de concesiones ya más o menos lo abarcamos. La ley que entrará en vigor prevé concesiones para uso comercial, las de uso público están exentas del pago de contraprestación asociada al uso de espectro.
prevé las de uso privado, las sociales, como les platicaba Rubén, agrega ahora las afromexicanas, ya tenemos comunitarias indígenas, y aquí algo interesante es que las exenta de contra, estos tres tipos de concesiones para uso social, las exenta de contraprestación asociada al uso de espectro radioeléctrico, que nos parece algo bastante atinado. Si bien van a simplificarles el procedimiento, también nos van a exentar del pago de contraprestación anual, contraprestación o contraprestación anual para el uso, para la explotación de espectro. También se mantiene, y lo aplaudimos muchísimo, la licitación pública para el concesionamiento de espectro radioeléctrico para uso comercial. Entonces, de nuevo, si ustedes quieren espectro radioeléctrico para uso determinado, protegido contra interferencias perjudiciales para algún servicio en específico, tendremos que esperar hasta que la Comisión Reguladora emita las bases de licitación. También por ahí prevén algún artículo que será de forma anual, que forzosamente emitirá cuál va a ser el programa de licitación del año siguiente. Entonces, pues prevemos que va a haber cada año licitaciones en materia de espectro, ¿no? También siguiendo el principio de uso eficiente del espectro. Así es, esperemos porque justo tenemos detenida la subasta 5G aquí en 5G. México y eso nos va a retrasar muchísimo en la parte de redes y de tecnología. Las sesiones de derechos de las concesiones comerciales o privadas, esto sigue siendo materia de la comisión, como lo era antes del IFT, que cambia que como ya no tiene las facultades de competencia económica, ahora va a tener que tener previa opinión de la Comisión Nacional Antimonopolio. Y sigue la condición, ¿no? De que hayan transcurrido los 3 años, van a revisar que has cumplido con obligaciones y todo lo que hasta el momento se tenía, ¿no? En la parte de prórrogas de concesiones, sigue siendo la misma reglita que le ha dado dolor de cabeza a un montón de gente. Un año antes de la última quinta parte de la vida de la concesión, se va a tener que solicitar la prórroga de una concesión única para uso comercial y también para las de espectro que no estén vinculadas a radiodifusión. Lo único que sí cambia son las de radiodifusión porque hubo mucha presión de los radiodifusores porque a muchos se les pasaban las prórrogas por esta reglita. Así que ya dijeron, a ver, son 6 meses antes de la pérdida de la vigencia de tu concesión. ¿Se Sí, entiende ya. o no se entiende? Les clarificaron bastante el panorama. Desgraciadamente, en los últimos años hemos vivido la terminación de vigencia de muchas concesiones de radiodifusión, porque justamente era muy complejo entender cuándo, más bien el año previo a que inicie la última quinta parte de vigencia de tu concesión y se les pasaba. O sea, por presentarlo fuera de tiempo, perdían este tipo de concesiones y perder una concesión de radiodifusión, pues son temas mayores también. Hay muchísima inversión involucrada, pago de derechos por el uso de espectro. Entonces, eso lo aplaudimos muchísimo, pero tampoco entendemos por qué no fue Lo homologaron. por qué no lo homologaron, por qué no fue por la misma línea. A ver, concesiones de telecom y de radio, se pidan las 6 meses antes. Ah, maravilloso, pues las pedimos 6 meses antes y no nos quebramos la cabeza haciendo reglas. Pero bueno, también otro tema que aplaudimos aquí muchísimo es que va a operar la afirmativa ficta. En caso de que presente mi solicitud de prórroga de mi concesión única, pasaron ya 180 días hábiles y no me contesta nada la comisión, se va a entender que se prorrogó de forma afirmativa mi concesión. Eso lo aplaudimos mucho, porque también entendemos la carga regulatoria, más bien la carga de trabajo que tienen este tipo de reguladores. Entonces, de repente se vuelve complejo que en estos 180 días tengan la resolución. Pues bueno, si pasan estos 180 días, tendremos prorrogada nuestra concesión. También otro tema que fue súper debatido. Esta de la neutralidad competitiva Competitiva. como principio rector de los sectores. Les comentábamos que nosotros aquí dentro del despacho fue como en lo que más trabajamos y lo que más colaboramos en los comentarios que enviamos al Senado, la parte de neutralidad competitiva. Se había quitado tal cual, desde definiciones se había quitado de la ley, se había quitado el artículo que establecía la neutralidad competitiva en la ley. Y bueno, al final, después de los conversatorios, se regresó la definición, se regresó a decir que obviamente todo va a ser en principios de neutralidad competitiva, pero establecen que el Estado, a través de la empresa que preste servicios a usuarios finales para cuestiones de conectividad rural, social y todo eso, va a poder optar por concesiones de uso comercial, tanto concesiones únicas de uso comercial como concesiones para explotar espectro radioeléctrico.
Lo que sí cambiaron es que va a tener que ser bajo los mismos procedimientos que lo haría cualquier otro particular, porque el proyecto sí establecía que iban a ser asignaciones directas sin pago de contraprestación y que la agencia iba a determinar qué obligaciones del marco jurídico sí iba a cumplir o no este tipo de concesiones, ¿no? Afortunadamente todo eso se quitó. Pero bueno, ahí queda como en entrevisto, ¿no? O sea, regresaron al principio de rector de neutralidad competitiva, pero dejaron que el Estado pueda competir, ¿no? Entonces ahí es como... Poquito contradictorio, digo, por un lado, como dice Rubén, lo siguen reconociendo, pero por otro lado, la empresa estatal podrá solicitar concesiones. Y, o sea, es el es el siguiente punto, por eso lo pusimos como juntito, porque bueno, si bien sí reconoce la neutralidad competitiva, también posibilita a la empresa estatal a participar en licitaciones públicas y tener concesiones para uso comercial que implican prestar servicios a usuarios finales, ¿ok? También ya lo platicamos también, entra al juego, entra al sector de las telecomunicaciones como sujeto regulado también, las plataformas digitales. Por ahí también tenemos ahí una crítica, habla mucho sobre temas de publicidad, habla mucho sobre temas de plataformas digitales, de concursos, de autorizaciones por parte de la Secretaría de Salud. También habla muchísimo sobre Profeco esta ley y termina diciendo que, bueno, o sea, todas estas funciones al final la seguirá regulando la SEGOV, la Secretaría de Economía, Profeco, la Secretaría de Salud, pero por ahí retoman extrañamente este tipo de regulación dentro de la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Sí, esta no se les puede escapar porque justamente fue la que Plataformas, la tuvo, que detonó. la que detonó todo, ¿no? Que era el antiguo 109 y el antiguo 232, o así, que justamente hablaban de publicidad de medios extranjeros o de países extranjeros dentro tanto de televisión restringida, televisión radiodifundida y plataformas digitales. Entonces, obviamente todo esto se dio por los spots que hubo aquí en México acerca de migración en Estados Unidos, etcétera, donde amenazaban y decían un montón de cosas, ¿no? Entonces aquí, justamente para plataformas digitales, se va a supervisar publicidad, incluyendo contenido extranjero, y lo único que no se va a supervisar es lo que tenga contenido cultural, deportivo o turístico. ¿Vale? Este es otro punto que, bueno, o sea, revivieron el antiguo Renault, Panaut, todo out, Que ya fueron y declarados que ya fueron constitucional, declarados constitucionales. los vivieron. Y se va siempre a solicitar una identificación oficial con CURP incluido por parte de los concesionarios para que presten el servicio de telefonía móvil, para activar o mantener activo el servicio para personas físicas. Aquí lo que no detectamos nosotros, ahorita ya leímos los transitorios, ya varias veces, no detectamos un régimen en el cual te diga si se van a suspender las líneas o no en caso de que no se presente una identificación vinculada a esa línea, porque en las iniciativas que hubo para los antiguos registros de datos personales en materia de telefonía móvil, sí decía, y eso era súper preocupante, que si no en tantos meses tú presentabas la identificación, pues iba a suspender la línea. Y esto es preocupante, lo platicábamos en la tarde, realmente hay un gran sector de la población que está, por ejemplo, en los planes de prepago, ¿no? De contratar fichas, etcétera, y sobre todo en comunidades alejadas, pues son gente que no es como que tengan la información idónea como para decir, tengo que ir en 2 meses o en 6 meses o en 5 meses a presentar mi identificación o si no me voy a quedar sin línea telefónica, ¿no? Y ya no es línea telefónica solamente, es el instrumento por el cual accedes a Internet. Y aquí la preocupación, ¿cuál es? Que ya se declaró que Internet es un derecho humano, no una garantía constitucional. Hay quien dice que no es derecho humano, pero que es una pieza clave o un habilitante y un facilitador para poder ejercer otros derechos humanos, como cuál, pues derecho a la información, derecho a la salud, derecho a la educación, ¿no? Entonces, te estarán quitando a estas personas el único medio muchas veces que tienen para tener acceso a ese tipo de derechos, ¿no? Eso es preocupante y esto en conjunto también con las otras reformas que les habíamos comentado, ¿no? La Ley General de Población, la desaparición forzada y todo eso, y que también, pues históricamente, el gobierno no ha tenido las mejores prácticas de seguridad de la información y se han filtrado muchísimas bases de datos. El siguiente ya prácticamente ya lo platicamos todo, ya platicamos que los procedimientos de interconexión se mantienen igual, que ahora ya se prevé la posibilidad de que los concesionarios sociales se interconecten, también los públicos, lo que platicábamos por dos preguntas que había por ahí de Dulce, el énfasis en compartición de infraestructura y uso de bienes del Estado para instalar redes públicas de telecomunicaciones. También ya platicamos que se va a mantener el registro público de concesiones y que va a incluir, entre otros,
títulos habilitantes, sanciones, tarifas, convenios, estructuras accionarias, sesiones, gravámenes, el cuadro nacional de atribución de frecuencias, entre otros, que es parte de los sistemas que estamos previendo que va a heredar del IFT que funcionaban bastante bien. Se mantiene como obligación y como un sistema a cargo de la Comisión Reguladora el Sistema Nacional de Información de Infraestructura, que incluye infraestructura activa, pasiva, derechos de vía, sitios públicos y sitios privados. Ojo, porque esta es una obligación que sigue a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ya está vigente para absolutamente todos los concesionarios autorizados, tienen que seguir cumpliendo con ella y es una de las obligaciones que hicieron énfasis particular desde la reforma constitucional que se iban a mantener. Y ahí tiene mucho sentido si recordamos que venimos hablando y que hacen mucho énfasis en el tema de compartición de infraestructura. ¿Cómo se va a lograr una adecuada compartición de infraestructura y un adecuado despliegue de infraestructura nacional y abatimiento de la brecha digital? Pues a través de saber en dónde hay infraestructura y qué tipo de infraestructura existe, ¿no? Entonces, este se va a mantener. Ya también lo comentamos, las obligaciones en materia de colaboración con la justicia, con la seguridad y justicia se mantienen. Seguimos esperando que las autoridades involucradas nos digan quién es el competente para mandarle la información dentro de su área. Y bueno, esperemos no tardar mucho en que nos digan quiénes son. Se mantiene la libertad tarifaria, también es un tema que nos preguntan mucho. Voy a seguir como concesionario autorizado, elegir o decidir cuáles son las tarifas que voy a prestar al público. Se mantiene la libertad tarifaria. También nos dio mucho gusto que se mantiene el principio de neutralidad de la red. Prácticamente es lo copiaron y lo pegaron del que hay actualmente en la ley. No, ¿sí se cambió? No, neutralidad de la red es el Ah, que no, quitaron todos los lo quitaron principios. todo, Sí, nada no, más la ya dejaron con el se principio. mantiene el principio de neutralidad de la red, pero ya no te dice los principios básicos De la o neutralidad. desglosa los principios básicos de neutralidad de la red. Nada más, obviamente, si te dice que tienes que llevar el servicio al usuario final con la misma calidad con la que te obligaste, No pero discriminar pero ya no entre discriminar entre contenidos. contenidos, etcétera, pero muy general, ¿no? O sea, todo este catálogo que existía que después se llevó a los famosos lineamientos de neutralidad de red, que son los de gestión y administración de tráfico, pues ya desaparecieron. Esperemos que lo retomen en lineamientos o criterios. La justificación es que es muy dinámica la tecnología y que estos Que no principios de pueden lograr neutralidad principios. no eran fijos, ¿no? Eso es lo que argumentaron, pero bueno, aquí Carmen es uno de los puntos que creo que sí le dolió un poquito, ¿no? Que se quedara ahí muy somero esto, muy vago. Luego, el programa de cobertura universal a cargo de la Agencia de Transformación Digital a través de la definición de áreas de servicios prioritarios. Esto va a ser un eje de verdad transversal para todo lo que hemos platicado, el programa de cobertura universal que va a ser la Agencia de Transformación Digital, porque justamente ahí se va a ver cuáles son las áreas prioritarias, donde sí podría prestar el servicio, ¿no? La concesionaria, la empresa estatal, que y revolvieron ahí concesiones de uso público con la de uso comercial, porque va a poder optar por tener estas dos, pero bueno, va a ser muy importante este programa. Entrega del equipo terminal móviles desbloqueados. Bueno, esto ya se venía practicando también, ¿no? Que no te pueden obligar a tener un móvil desbloqueado, aunque esté financiado. Luego el régimen sancionatorio, pues quedó muy parecido, pero se amplían los sujetos sancionables a muchas más figuras. Entran ya en el juego del régimen de sanciones las plataformas digitales, sobre todo por la parte de publicidad, los proveedores de infraestructura pasiva, ¿no? Como que justamente antes no estaban tan, digamos, calificaban tanto dentro del juego de regulación, pues ya también están ahí. Los registratarios, que eran los que les comentábamos hace rato, la figura que recuperaron, que es ahorita para radioaficionados y redes inteligentes de telecomunicaciones. Y luego hay un concepto que también es preocupante desde nuestro punto de vista porque ponen persona infractora. En general ya, o Eso sea, no sabemos. cualquiera que vaya en contravención a la ley va a ser persona infractora y digamos que aunque no te aplique de entrada la ley por no ser concesionario, no ser autorizado, no ser registratario, no ser proveedor de infraestructura, algo van a acomodar ahí para que seas persona infractora, ¿vale? Eso sí quedó muy vago, vamos a ver cómo se desarrolla. Luego las verificaciones y las sanciones, pues quedan, ¿no? Igual que como está ahorita a cargo del IFT, quedan a cargo de la comisión. Y bueno, pusimos aquí algunos puntos claros, preguntas que nos han hecho muchísimo, ¿no? Desde que empezó todo este régimen de transición. Sí, prácticamente ya también platicamos de ello. Nos preguntan mucho, oye, ¿mi concesión va a seguir vigente? ¿Toda la inversión que he hecho seguirá vigente? Sí, sus concesiones y autorizaciones siguen vigentes por el plazo originalmente otorgado. Se prevé que las concesiones únicas puedan prorrogarse por periodos iguales de 30 en 30 años.
También se prevé que las autorizaciones puedan prorrogarse de 10 en 10 años. Sin embargo, cuando tengan, cuando esté conformada la comisión y entre en vigor la nueva ley, tendremos que adaptarnos a la regulación que ya tenemos, a la ley que estamos discutiendo el día de hoy, y a todos aquellos lineamientos, reglas, criterios y demás que imita la comisión reguladora. ¿Ok? ¿Qué sucede con trámites en proceso? También es importante. Como les platicaba, no ha desaparecido el IFT sigue trabajando en la medida de lo posible. Lo prevé la ley, perdón, que todo lo que ahorita, o sea, si ustedes están ya presentaron su solicitud de concesión o cualquier trámite en este momento ante el IFT, se va a resolver bajo la ley que tenemos vigente actual, es decir, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aunque es muy probable que por los tiempos que prevemos ya no lo pueda resolver el IFT, lo va a resolver la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, pero bajo la ley que estaba vigente al momento de la presentación del trámite de que se trate. Entonces, estén ahí un poco tranquilos por ese lado. Si tienen algún trámite en proceso, pues se va a resolver con la ley que tenemos, con la ley que empezó, con la ley que se presentó, pero es muy probable que por los tiempos, pues ya le toque a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones resolver. Eh, Pues era la sesión de preguntas y respuestas. si quieren, vemos si hay como más preguntas en el chat. Pati, los permisos para uso secundario de espectro justamente fueron aquellos que pues no, se modificaron un poquito la naturaleza jurídica, se mantienen, o sea, lo cambiaron de parte, o sea, lo cambiaron del lugar en donde estaba en la ley, pero sí se mantienen. Inclusive las últimas modificaciones que había hecho el IFT a las vigencias también se mantienen en la nueva ley, es decir, aquellas asignaciones de espectro para, pues para determinados eventos deportivos para el desarrollo de diversas... ¿cómo lo marca la ley? O sea, sitios en donde se desarrolla algún tipo de industria, se mantienen ese tipo de permisos y con vigencias un poquito más amplias, y también ya se van a poder prorrogar, que eso también es interesante que el IFT bueno, hasta hace unos meses lo estaba previendo si lo modificaba o no, pero sí se mantienen, así que en eso puedes estar tranquilo. Ahí me metí al chat para ponerles el enlace del grupo de WhatsApp de nosotros. Ahí estamos compartiendo noticias, actualizaciones y todo este tipo de cómo va la evolución de esta cuestión. Más para eso me metí, gracias por aceptarme. En la otra cuenta. ¿Hubo alguna referencia en los plazos para pagar contrapresta? A ver, Luis Arce. ¿Hubo alguna referencia en los plazos para pagar contraprestación por prórroga de títulos de... Ah, sí se prevé también ¿cómo le decimos? Como que se van a diferir, que se van a diferir un poco por ahí los pagos de contraprestación. ¿Unos 3 años, me parece? En tres En años, tres así es. años, en tres Actualmente años. tendrías que pagar tu contraprestación de inmediato, inclusive la ley te establece actualmente que no te pueden entregar un título de Sí, no, concesión para explotación de frecuencias de espectro eléctrico si no pagas tu contraprestación. Entonces aquí ya, digamos, se da algún tipo de finalidad, de facilidad, facilidad. de facilidades, y justamente se puede prorrogar en pagos anuales durante 3 años. Prorratear. Prorratear. Prorratear en 3 años. Pues no sé si existen más dudas por ahí en la audiencia que tuvo la paciencia de estar con nosotros todo No, este tiempo. muchísimas gracias. Gracias, abogados. No vemos otra, la última fue de Luis Arce. Bueno, y agradecimientos, por supuesto, ¿no? Que todos estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias, abogados Sofía y Rubén. Fue una extraordinaria sesión. Fueron 2 horas muy intensas. De verdad, muchísimas gracias por la energía, muchas gracias a todos por el interés, por la paciencia. Era muy necesario este espacio y por supuesto vamos a coordinar otros espacios para continuar esta conversación porque como bien comentaron los abogados, todavía va a seguir, o sea, nos tienen que ir actualizando, pero busquemos la manera de cómo continuar sumando y abriendo estos espacios de conversación. Muchísimas gracias, muchas felicidades, abogados, por tan extraordinaria Gracias a sesión. ustedes. A ustedes. Ustedes siempre Nos encanta. por abrir el espacio al diálogo, y como dices, estamos en el momento histórico, político
importante y este tipo de foros son necesarios, ¿no? Estar escuchando las Exactamente. opiniones de todos y estar explicando y tener información pues al día. Exactamente. Y igual también, igual es un tipo de espacio, unas iniciativas que se tienen que realizar como parte de la gobernanza del Internet. Así que muchísimas gracias. Extraordinaria participación de nuestros colegas. Aquí viendo a muchos muy queridos colegas como Don Nemesio, Manuel, mismo Isaías, Don Miguel y así muchísimos más, ¿no? Así que igual Domingo Velasco. Así que muchas gracias, igual Víctor Parra. Bueno, que pasen linda noche. Cuídense mucho y esta se va a poner a disposición, así que estén pendientes porque lo vamos a subir en la sección de eventos que ya hemos destinado para esta serie de webinars. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, bonita noche. Muchas gracias, Cuídense. Anuyes. Muchas Muchas gracias, José gracias. Luis. Hasta Un gusto. luego. Antes de irte, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente webinar.